La tiradera entre los opositores a la dictadura castrista, ¿a quién ayuda? ¿A la libertad de Cuba o a la misma dictadura? Estos cubanos en Washington, D.C. Y desde aquí le damos la bienvenida a nuestro podcast. ¿Qué tal, Joa? ¿Cómo estás? Muy bien, Reinier. Como siempre te digo, yo aquí observando el panorama que se pone cada día más intenso. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Reinier. Nada, contento de que vamos avanzando con nuestro podcast y estamos llegando a mucha gente, especialmente a los que nos ven desde dentro de Cuba. Así mismo. Pues hoy vamos a tener un tema bastante polémico, pero que yo creo que es muy necesario, porque hay varios puntos en los cuales deberíamos un poco no discernir qué cosa es, cuáles son los puntos de vista correctos, ¿no? Por lo menos a nuestro entender. Y es que qué es lo que favorece a la lucha de Cuba. Que exista una oposición dentro de la oposición o que la oposición trabaje para lograr ese ansiado sueño que es la libertad de Cuba. ¿Qué pueden ustedes decir de esto? Sí. ¿Cuál es su perspectiva acerca de ello? No, me parece muy bueno, Reinier, que toquemos este tema, porque en realidad yo creo que, ya para ir respondiendo a la pregunta que tú hacías cuando empezabas, para mí la pregunta es que si a alguien favorece la tiradera, como tú dices, entre los opositores, no es a la libertad de Cuba, sino que por el contrario favorece a la dictadura. No por gusto. Por ejemplo, el mismo Jesucristo en la Biblia dijo: divide y vencerás. Entonces, obviamente no es el único factor que tiene que ver con que haya, como tú dices, tiradera entre la oposición, porque hay muchos factores que influyen en esto, sobre todo tratándose de cubanos. Así mismo. Pero obviamente uno de los factores que te aseguro que está metido adentro es la propia dictadura, que se mete dentro de la oposición para poder lograr esto, ¿no? Y que muchas veces, muchas veces, fíjate, ocupando, vamos a decir, posiciones muy contrarias al discurso de la dictadura. Si puede ser la posición más opuesta, mejor todavía, para engañar a más gente. Y entonces lanzar sus bolas, lanzar su discurso y dividir. Y empoderar, de cierto modo, a sus agentes de opinión, ¿no? Te pongo un ejemplo. Tú sabes que aprecio mucho a Ramón Saúl, que por cierto tendremos que entrevistarlo en algún momento y traerlo acá, si es posible físicamente, cuando venga a Washington, D.C. Y Ramón Saúl, con su flotilla Democracia, creo, para mí es un héroe, Ramón Saúl. Además es alguien que ha hecho el tránsito de una oposición que utilizaba los métodos de la lucha violenta a la lucha no violenta. O sea, él hizo la transición porque entendió que en un momento determinado la lucha no violenta podía ser más exitosa que la otra. Y entonces, pero ¿por qué te hablo de él? Porque si lo conoces personalmente, que espero que lo llegues a conocer, Reinier, no hay persona más noble que me haya conocido que Ramón Saúl. Y precisamente cuando él estaba organizando las flotillas Democracia, que estaba la red de los espías aquí en los Estados Unidos, que la famosa red avispa, que se descubrió que habían penetrado hasta el Pentágono a través de Ana Belén Monte, que recientemente acaba de ser liberada. Pues resulta que estos espías allá en Miami, específicamente, que creo que Gerardo, si no me equivoco, interactuaba con Ramón Saúl y con la gente de Ramón Saúl. Y este hombre, Gerardo, pues aparentaba que él sí era un radical, que él sí era un hombre, un valiente, mientras que Ramón Saúl era un flojo. Uno de los demás de la derecha, o los más radicales de la derecha. Y que Ramón Saúl lo que tenía era que esa flotilla, Democracia, con florecita, no, lo que hay que llenar esto de armas. Entonces, y era la propia dictadura sembrando, empujando eso para que fracasara todo ese proyecto. Entonces, ese ejemplo podemos hablarlo ahora porque ya vimos la historia. Exacto, están las pruebas. Exacto, pero ¿cuántos en este momento? Y no me atrevo a decir ningún nombre porque el mismo Jesucristo, te lo vuelvo a citar. Digo, tenemos que tener cuidado a la hora de nosotros mismos ponernos a hacer la ciega. Cuidado, no arranquen trigo junto con la cizaña. Hay cizaña metida en el trigo, pero no hay nada que se parezca más al trigo que la cizaña. Entonces, yo mismo en este podcast les recomiendo que si podemos, en medio del tema, que es un tema bien polémico, obviar nombres, por lo menos de personas que nos pasen por la mente que sean cizaña, mejor no sea que arranquemos un trigo, y eso sería lamentable, trigo con la cizaña. Pero sí podemos hablar del proceder. Y como que ya Gerardo, en definitiva, se demostró que es cizaña,
pues no es nada que lo cojamos por los pelos, ¿no? Pero lo pongo como ejemplo porque ahora mismo yo digo, ¿cuántos heraldos no habrán metidos entre los grupos de la oposición que aparentan ser los que más desean la libertad de Cuba, que aparentan ser los más radicales, que cuestionan a otros haciéndolos quedar como flojos y sin embargo lo que están es metiendo el dedo, como se dice, y cumpliendo una función de parte de la dictadura en el divide y vencerás? Por eso mi tesis, ya respondiendo a tu pregunta, es que si alguien favorece la tiradera, eso es a la dictadura. Y fíjate, porque el término está bien usado, yo creo, aunque parezca un poquito vulgar, coloquial, vamos a decir coloquial, ¿no? Pero está muy, muy bien usado porque no estamos hablando aquí de diferencias de criterio. ¿Te refieres al término tiradera? Tiradera, exactamente. Porque obviamente una de las cosas también que la dictadura quisiera es que todo el mundo fuera por la misma canal. Eso es lo que ellos hacen, ¿no? O sea, todo el mundo tiene que ir por la misma canal que yo impongo. No quiere decir que ahora yo, que soy la presidenta del partido tal o la líder del grupo más cual, quiero que todos los opositores al régimen piensen de la misma manera, apoyen mi proyecto, todos vayan marchando exactamente por el mismo camino que yo quiera. Claro, eso es otra cosa. Eso no va a pasar, ¿verdad? Entonces, partiendo de ahí, la idea no es que todo el mundo caiga en la misma bolsa y que todo el mundo piense igual. Para nada. O que yo me moleste con aquel que ha decidido pensar diferente a mí, que está apoyando además otro proyecto o cualquier otra cosa. Siempre y cuando tenga coherencia. Claro, porque una de las cosas que yo decía en uno de los podcasts del principio es que lamentablemente el debate entre los cubanos casi siempre se toma como un asunto personal. Y partiendo de que tú lo transformas en un problema personal, pues ya obviamente ahí van a empezar las rencillas, las tiraderas, los odios, los rencores, y eso francamente no aprovecha para nada a la lucha. O sea, una cosa es debatir francamente, abiertamente sobre los temas, dar tu opinión, militar en el grupo que tú quieras, y otra cosa es comenzar una contienda feroz en contra de aquel que en definitiva quiere exactamente lo mismo que tú quieres. Entonces, ¿qué pienso yo? ¿Qué cosa es lo más útil para esto? ¿Y qué cosa es lo más sabio? Pues que tú empieces a buscar cuáles son los puntos de coincidencia con aquellos otros que están haciendo su parte en esta lucha, ¿no? Entonces, busca cuáles son esos puntos de coincidencia y trata de hacer alianzas. En vez de empezar a antagonizar con el que está luchando por lo mismo que tú, trata de hacer alianzas en aquellos puntos que te son comunes y olvídate de las tiraderas, porque aquí estamos todos para tirarle a un solo objetivo, a un solo blanco. Cuando tú dejas de tirarle a ese blanco, que es la dictadura, y te entretienes entonces tirándole a aquellos que supuestamente están marchando junto contigo, pues entonces ya te estás perdiendo el tiempo. Ya tú te estás disgregando en esa lucha. Y pueden haber dos opciones, o tal vez tres. Una, que tú seas un agente de la seguridad del Estado y que estás ahí precisamente para generar eso, trabajando conscientemente para la dictadura. O sea, tú estás militando realmente en las filas de la dictadura. Y lo otro que es el trabajo de gratis. Exactamente, la otra, que tú seas un tonto útil para la dictadura y un tonto inútil para nuestra causa, y sencillamente pues te estás prestando para hacer el trabajo de la dictadura sin recibir salario. Lo cual es peor, ¿verdad? Porque y la otra es que tú seas un ser tan egocéntrico que al final termine siendo también de ese segundo grupo un tonto inútil para nuestra lucha. Entonces yo pienso que lo más lógico, lo que tiene mayor sentido, es que aunque tú no coincidas en 100,000 cosas con la persona que está luchando también de tu mismo bando, ¿no? Que aunque tú tengas miles de cosas que no coincidan, tú busques cuáles son las que coinciden y hagas alianza con esas personas. Hasta que no hagamos eso, estamos luchando en vano. No creo que estemos luchando en vano, pero sí se pierde muchísimo esfuerzo. Estamos luchando en vano y está demostrado, no tengo ni que demostrarlo porque lo están demostrando los resultados. No hemos logrado prácticamente nada. La dictadura sigue ahí. Yo ahí difiero un poco en que no hemos logrado nada. Creo que a pesar que la dictadura sigue ahí y a pesar de que son 64 años, yo creo que se ha logrado en conciencia y en civismo de nuestra comunidad. Pudiera ser, pero el objetivo fundamental el objetivo desgraciado seguimos errando en lo mismo. Mira, para poner un poco en contexto, o sea, de una manera que todos puedan entender, recientemente yo entré en un space de Twitter donde se estaban hablando acerca de la figura específica de Rosa María Payá. Y sinceramente pudo durar 10 minutos.
en el Space porque eran bien frontales y se sentía que era un rechazo. Un odio. Sí, sí. Era como poner la persona de Rosa María Exacto, Payá como si, en la presidencia de Cuba. Sí, era como Díaz-Canel. si ella fuera la responsable de Como la si fuera ineficiencia de la oposición cubana, ¿no? Y Como luego Castro. cuestionar qué era lo que hacía, qué era lo que no hacía, en qué se gastaba el supuesto dinero que pueda no tener desde las fundaciones que ella representa. Y el punto está en que qué daño le puede hacer, qué daño le hace Rosa María a la oposición cubana. Ninguno, al contrario. Rosa María Cubana lo único que hace es trabajar y representar la oposición cubana desde una manera muy coherente y además muy inteligente, ¿no? En los parlamentos, en los foros, en todas las personas que se reúnen y llevar el mensaje de la necesidad, no solo de libertad que tiene el pueblo de Cuba, sino también de la realidad de los presos políticos y de la precariedad en la que se vive en Cuba a día de hoy. Entonces, ¿por qué atacar la figura de Rosa María? Tú puedes que estés de acuerdo o no con cuáles son sus métodos, cuál es la forma en que opera, pero atacarla directamente cuando te dices que eres opositor, cuando dices que estás por la libertad de Cuba y por la libertad de los presos políticos, no tiene ninguna coherencia, porque no le estás haciendo un favor ni a la libertad de los presos políticos, ni mucho menos a la libertad de Cuba. Entonces, emplear fuerzas, emplear energía, tiempo de tu vida en tratar de desgastar la figura de alguien que está más que demostrado cuál es su postura y cuáles son sus creencias, ¿no? Sin decir, ¿no?, que es la hija de Osvaldo Payá, uno de nuestros mártires y una víctima del comunismo. Aunque todos los cubanos somos víctimas del comunismo, ¿no? Payá es una de las luces importantes en la lucha por la libertad de Cuba. Entonces, es alguien que no solamente ha sufrido el comunismo por ser cubano, sino que ha perdido, ¿no?, que le han matado, que le han asesinado a su padre. Sí. O sea, ¿cuál es el punto de ir en contra de Rosa María? ¿Por qué perdemos tiempo en atacar a personas que tienen mensajes claros y no atacar directamente a la dictadura, que es el enemigo? Y ojo, si bien la libertad de los presos políticos es el fin inmediato, no es la solución del problema. Hasta que no se tumbe la dictadura, como usted bien dijo, no se soluciona el problema. Sea lo que sea que se logre, hasta que no se tumbe la dictadura, no se logró el objetivo. Sí. Y ese es el que hay que atacar. Me alegro, René, que pongas el ejemplo de Rosa María como un ejemplo, ya que estamos hablando de... Sí, es que es lo más reciente que vi en ataque y me ha molestado. Déjame decirte, si duraste 10 minutos en un space donde solamente se estaba hablando mal, pues menos mal que te pasó eso, porque yo lo pasé peor. Yo un día entré en un space donde alguien estaba insinuando que había que matar a Rosa María. Wow. Y yo lo denuncié. Yo lo denuncié, de hecho, porque yo no podía creer que alguien que supuestamente estaba hablando desde la oposición, en un space de la oposición, vaya, me sonó a Gerardo. Dios mío. Me sonó a Gerardo. No, y le digo más, duré 10 minutos porque estuve intentando solicitar micrófono, ¿no?, para poder hablar y decirle cuál es la estupidez, ¿no?, de qué están hablando, pero nunca me lo dieron. Entonces, a ver que no me iban a dar la palabra, pues me salí porque sinceramente no podía más. El fragmento del video de ese space, yo lo di a conocer, yo lo publiqué, ni me acuerdo el nombre, fíjate, de la persona, porque además posiblemente el nombre ni fuera real. Pero el hecho de que ni me acuerdo el nombre te demuestra lo que te estoy diciendo. A mí no me interesan ahora mismo los nombres, porque yo tengo un nombre fijo aquí para tirarle, que es Díaz-Canel Bermúdez, claro, y los que lo rodean. Castro. Pero sí hay que denunciar, y creo que me parece muy válido, que nosotros hagamos un llamado aquí a que, y dejemos claro que la tiradera entre nosotros, entre la oposición, a quien único beneficia es a Díaz-Canel y a la dictadura. Pero has puesto un gran ejemplo en Rosa María, porque últimamente pareciera ser que Rosa María se ha convertido en el tiro al blanco. Sí, exactamente. Y fíjate, que ¿será que lo único que hay que hacer para convertirte en el tiro al blanco es hacer cosas? Porque me parece que le están tirando a Rosa María porque es una de las que más se oye mencionar, porque siempre está puesta ahí, siempre está... Claro, también mucho celo, ¿no? Quizás con la figura que ella puede representar, pero... Y te voy a decir algo, muy bueno que pongas el ejemplo de ella, muy bueno que lo pongas por varias razones. A mí en lo personal, te voy a decir algo. Yo la primera vez que vi a Rosa María la vi en el templo de la Iglesia Católica El Peñón, allá en el cerro, donde fueron los funerales de su papá. Y ese día, ante el féretro de su padre, yo me hice un compromiso conmigo mismo y con Dios,
Cuando le dije a Rosa María, en la madrugada, mientras velábamos a su papá, le dije, Rosa María, tú tienes la misma luz que tu padre, déjala brillar. Y la vida lo que me ha demostrado de julio del 2012 para acá, que ya estamos en el 23, 11 años, es que yo tenía razón. Porque Rosa María ha levantado el nombre de Cuba bien alto a nivel internacional como nadie. Y no ha dejado caer el legado de su No lo ha dejado caer. Entonces, es una cuestión ya, me alegra por eso que lo hayas mencionado, porque es hasta personal. Es hasta personal. Desde aquel día, frente al féretro de Payá, yo me propuse apoyar a Rosa María si ella continuaba el camino de su padre. Y lo ha continuado. Ella tiene 2 hermanos varones, a quienes aprecio muchísimo también y los conozco personalmente. Pero ellos decidieron, continúan en la lucha de Cuba, obviamente, pero desde posiciones que no son tan visibles y notables. Sí. Rosa María, que es la niña, la mujer, y que es la menor, por cierto, mira tú qué cosa, ¿no? Fue la que tomó, en este caso, la bandera de su padre y la está llevando muy bien. Y parece que heredó también algo que sufrió Payá en carne propia, porque a Payá le sacaban las tiras del pellejo. Sí. Le sacaban las tiras del pellejo. No, y creo, o sea, a Payá le arrancaban las tiras del pellejo y por uno de los mismos puntos que siguen atacando a Rosa María, que es defender los métodos de lucha no violenta, como si esto fuera una locura, como si esto fuera una utopía, cuando el 90% de todos los países, de todas las sociedades que han hecho transiciones hacia la democracia desde el comunismo, lo han logrado a través de estos mismos métodos de lucha no violenta. Mira, yo obviamente voy a hacer apología por Rosa María por varias razones. Una de las razones es porque confío en ella. Yo personalmente, es mi opinión, mi criterio personal, confío en Rosa María Payá y confío en su legitimidad. O sea, para mí es una persona legítima, tiene suficientes y sobradas razones para enfrentarse al castrocomunismo. Una de ellas es precisamente haber perdido a su padre en manos de esos sátrapas. Que lo asesinaron. Que lo asesinaron, por supuesto. Y otra es precisamente por el legado que ha recibido de su padre. O sea, no puedo creer yo que Rosa María Payá sea una persona que sea incongruente en su pensamiento, en su fuero interno, con respecto a su padre. Porque precisamente lo que está haciendo es algo que ella heredó de su padre. Y lamentablemente ha heredado de su padre no solamente las ideas, sino, como bien decía Mario, también los ataques, ¿no? O sea, los ataques, porque ahora mucha de la gente en el exilio que vivieron en aquellos tiempos de Payá, ahora, bueno, el héroe Payá, ¿no? Y Payá, porque ya murió, ¿no? Pero en su momento lo atacaron y también hubo tiradera en contra de Payá. Entonces, Rosa María, pues, ha heredado el legado y las ideas de su padre, ¿no? Literalmente, pero también literalmente ha heredado los enemigos del padre. Sí, por eso me refería. Y a muchos otros que se han sumado. Por eso dije literal en el legado. Entonces lo heredó todo, ¿no? Yo personalmente confío en Rosa María Payá y confío en su legitimidad. Pero además de eso, confío también en el trabajo que ella hace con tremendo ahínco, porque soy testigo de su trabajo. No, y es que es importante. Muchas veces yo he escuchado a personas cuestionar, ¿pero qué hace ahí en tal foro o en tal universidad? Señor mío, es que el mensaje y el reclamo de nuestro pueblo hay que llevarlo a todas las esferas. Pero lo cómico es... Entonces hay alguien que... Si usted cree que eso no es necesario, pues haga usted lo suyo. Fíjate, lo gracioso es lo siguiente. También de derrocar la dictadura, pero no la cuestione. Lo gracioso es lo siguiente, o sea, cuestionar, obviamente, todo el mundo puede cuestionar lo que quiera cuestionar, y Rosa María Payá es una persona que está consciente de eso. Ella no es tampoco monedita de oro. Sí, no me refiero a que se pierde, a todo el mundo. O sea, si hay una persona que está consciente, y todas las personas públicas, todas las figuras públicas deberían estar conscientes que precisamente parte de lo que van a recibir es cuestionamiento de los otros, ¿no? Porque si tú eres una figura pública no es porque tú vas a ser la superestrella que todo el mundo va a venerar, ¿no? Si es así, entonces eres Díaz Canel y Raúl Castro. Y Rosa María está consciente de que ella no es una estrellita que brilla para todo el mundo de oro y que mucha gente la va a cuestionar, como es obvio. Pero la pregunta que yo me hago es, aquellos que cuestionan, ¿de dónde sacan la gente de Rosa María Payá o Rosa María Payá, de dónde sacan los fondos, etcétera, etcétera? La primera pregunta es, ¿tú perteneces a ese grupo? ¿Tú pagas? ¿Tú perteneces a la organización de Rosa María Payá? ¿Tú contribuyes? ¿Tú das dinero para que las cosas fluyan? O sea, si tú no eres un contribuyente de Rosa María Payá, ¿quién tú eres para pedir ningún tipo de explicación o ningún tipo de cuenta? Rosa María Payá
no tiene que rendirle cuentas a todo el mundo, porque los fondos que ella pueda recibir, Son y privados. vamos a aclarar aquí que sin fondos, sin dinero, no hay lucha que se pueda llevar a cabo, eso es imposible. Para aquellos románticos que andan pensando que sin dinero hay, que no sé, no, sin dinero no se puede hacer Es que ningún todas tipo las de revoluciones lucha. las han hecho personas ricas. Entonces, O así, sencillamente, impulsadas por- ¿a quién tiene que rendirle Rosa María Payá o Cuba Decide cuentas? No, y yo quisiera a sus añadir- Que hable patrocinadores, Mario, a sus que, patrocinadores. que trabaja directamente con Cuba Decide, ¿no? Sí, no, yo quisiera añadir un detalle al respecto. Yo decía que sin fondos no se llega a ninguna No, es parte. imposible. Pero lo otro es, ¿para qué son los fondos? Porque yo he visto algo muy... Eso es otro Sí, buen punto. yo he visto algo, muchas personas de dentro de Cuba, donde hemos salido todos nosotros, muchas veces pues han formado parte de grupos de oposición, pero ojo con esto, aquí nadie le ha dicho a nadie métete en esto. Ujú. Yo, por ejemplo, entré a los caminos de la oposición porque nació en mi conciencia y creo que moriré, aun cuando me hubiera sido mejor, sinceramente, estar fuera de este potaje, para tranquilidad mental y todo eso, porque esto es una lucha muy frustrante, muy agónica, pero es imposible Es lo que nos abstraerme. toca, Es imposible abstraerme. Pero lo interesante de esto, yo no le he dicho a nadie, y si alguien que me está viendo ahora, que me diga, no, tú me dijiste, métete en esto, a nadie le he dicho yo, métete en esto. El 11 de julio se lanzaron miles de cubanos a las calles. Este que está aquí no le dijo a nadie en lo absoluto, lánzate. Yo me lancé. Yo me lancé, no el 11 de julio, porque ya yo no estaba en Cuba el 11 de julio. Me lancé antes del 11 de julio varias veces. Y varias veces me arrestaron, varias veces me metieron en la prisión, todo esto. Pero yo no le he dicho a nadie que se meta. ¿Por qué te digo esto? Porque mucha gente luego, que por la razón que fuera, dieron el paso, pues de repente pareciera como que se arrepienten de haberlo hecho. Y de repente pareciera como que alguien les debe un favor por haberlo Porque hecho. sí, exacto. Como que el exilio les debe un favor y Sí. sí, no es menos cierto Un de favor que hay que No, pagar vitaliciamente. exactamente. Yo soy el defensor de la solidaridad. De hecho, muchas veces cuando vamos a las protestas, cuando no traigo un pullover de Cuba Decide, traigo el pullover que dice solidaridad, basándonos en el movimiento Solidaridad de Polonia, de Lech Polonia. Walesa. Pero, o sea, yo soy el primero que promueve la solidaridad con los presos políticos, la solidaridad, y trato de ejercerla. Y es que es importante. Trato de ejercerla pero, desde mi limitación. pero una cosa que sea importante y otra que sea una Pero obligación. otra cosa muy diferente a esa es que he visto muchas personas que Exigen, ¿no? yo he cuestionado realmente que sean luchadores genuinos por la libertad de Cuba. Porque ha llegado un momento en que pasan de una posición de haber sido el preso o el expreso a cuestionarte a ti como si tú le debieras un favor, como si tú tuvieras que Una convertirte obligación. en un coyote, porque déjame decirte que mucha gente, y ya que pusiste el caso de Rosa María, pudiéramos mencionar cualquier otro grupo de oposición, con toda esta emigración masiva, pues hemos visto mucha gente que parece que han olvidado o no han comprendido el rol de nuestras organizaciones y que, por ejemplo, Cuba Decide tiene un propósito, cambio de sistema. No es una ONG humanitaria. No es una ONG. Qué bueno que lo Como aclare. usted decía, una organización de coyotes. Sí. Sí. Exacto. Mira, Reñé, cuando nosotros vinimos como refugiados en el año 2016, nosotros fuimos asistidos por una organización de muchas que existen aquí en los Estados Unidos que se dedican a asentar a refugiados. En nuestro caso, yo creo que ya lo dije en un podcast, yo agradeceré siempre a una organización que está aquí en el área de Washington, D.C., Ethiopian Community Development Council, que les agradeceré siempre y tengo una deuda de gratitud con ellos, porque nos acogieron y nos asentaron aquí. Hay organizaciones como organizaciones luteranas, organizaciones católicas, ese es su objetivo humanitario, objetivo de ayudar al que llega. No dan abasto, porque sabemos que son muchos. Pero ¿quién le dijo a quién? Que, por ejemplo, una organización como Cuba Decide, que no está asentada, por cierto, que Cuba Decide es una organización que existe, pero no está asentada aquí en los Estados Unidos. Por lo tanto, ya ni siquiera tiene un carácter aquí legal, como es una plataforma ciudadana donde muchas personas que pertenecen a diferentes partidos y organizaciones pueden participar. Y lo mismo están invitados de izquierda que de derecha, déjame decirte. De eso vamos a estar hablando Sí. dentro de un rato. Pero bueno, lo interesante de esto, que parece que algunas personas dijeron, yo lancé a la calle, yo me puse un pullover de Cuba Decide, eso me da derecho ahora a Reclamarle exigirle a- a Rosa María Payá que se tiene que convertir en coyote y tiene que pasarme la frontera y tiene que pagarme
el funeral de mi tío, o tiene que pagarme esto o lo O la otro. java del preso político. Sí, entonces, no, caballero, no. ¿Quién le dijo a quién que Rosa María está para eso y que Cuba Decide, la organización que ella ha organizado, esta plataforma ciudadana que ella liderea y que realmente está haciendo un trabajo magnífico, se tiene que dedicar a labor humanitaria o a labor migratoria, que además mucha gente a veces pide y quiero pensar que no saben lo que piden, porque están pidiéndote que violes leyes en los Estados Unidos que te pueden llevar hasta la prisión. Y soy testigo que a Rosa María Payá le piden de todo. Pero, y yo me pregunto, estos cubanos que están pidiendo, y que a veces no es que están pidiendo, a veces es con escopeta. Sí, es exigencias. ¿Quién les dijo a ellos que Rosa María Payá estaba para ser coyote o para hacer labor humanitaria? Hacer labor humanitaria. Rosa María definió. Rosa María, mira, en primer lugar, Rosa María pudiera estar ahora mismo siendo totalmente ajena de las críticas si ella hubiera decidido, mira, me olvido de Cuba. Ya me mataron al viejo, ya Cuba que se vaya para donde a uno muchas veces, lamentablemente, manda las cosas. Sí. Y entonces, pero Rosa María quiso meterse en este problema porque ella tiene la misma pasión de su padre. Porque es genuina. Es genuina. Pero ella no le ha dicho a nadie, métete a la lucha. Entonces, la frase aquella de Martí, la patria es ara, no pedestal, yo creo que nunca mejor que ahora es dicha. Si tú realmente eres alguien que desea la libertad de Cuba, si tú saliste a las calles, si tú... ¿Te consideras opositor? Sí. Si te consideras activista por el cambio en Cuba, tú lo es tu hiciste, responsabilidad. ¿Tú lo hiciste con el objetivo del cambio de sistema o tú lo hiciste con el objetivo de resolver un asunto de resolver personal, un problema? Porque mira, a nosotros no nos quedó más remedio que salir, y salimos sin ponerle una pistola a nadie. Salimos por un programa de refugiados que estamos pidiendo ahora al gobierno norteamericano que lo reinstaure otra vez. Bueno, de hecho, anécdota que sé, que me han contado personal, incluso tuvo sus resabios a la hora de decidirse, ¿no? Sí. Decidió más por su familia que por pero una Renier, decisión de usted. Yo incapaz en aquel momento de mi vida de pedirle a alguien o exigirle a alguien. o mucho menos exigirle. Porque a veces mucho menos exigirle. Exacto. Oye, sácame. No. Ahora, un asunto Ok. práctico para que no se me vaya la idea. Yo tengo entendido que los fondos que recibe Cuba Decide son privados. Ujú. Tengo entendido eso. Tú, bueno, me puedes aclarar si no es así. Por lo tanto, ¿a quién, como decía ahorita, tiene que responder Rosa María Payá y su organización? A aquellos A los patrocinadores. a aquellos que la patrocinan o que le aportan los fondos. Si esos fondos son estrictamente para la lucha, en el sentido en el que la lleva Cuba Decide, Rosa María Payá no se puede estar haciendo otras cosas ni desviando esos fondos para entrar al país a fulano de tal porque era opositor o mandarle dinero a no sé quién porque la tía está enferma. Yo te aseguro algo. Los fondos son para eso y la cuenta que ellos tienen que darle a aquellos que aportan los fondos es precisamente que ese dinero se está empleando para lo que ellos han decidido que se emplee. Sí. Cuba Decide ha dejado muy claro que su objetivo es el cambio de sistema. Por lo tanto, los que contribuyen a Cuba Decide contribuyen para el cambio del sistema. No contribuyen para ser coyote. Para eso. Y desde que Rosa María utilice un centavo para cruzar a alguien por la frontera, ya está haciendo está violando los fondos que alguien ha dado para cambiar el sistema. Lo que pasa es que los cubanos no acaban de entender, precisamente por el reguero que se ha vivido en ese país, ¿no? Impuesto por la tiranía. No acaban de entender cómo funcionan las cosas, todo tiene un orden. Y el dinero es importante. Si yo soy un contribuyente de algo, ese dinero que yo doy es específicamente para lo que tú y yo hablamos. Tú me dijiste que este dinero es para sembrar. Vamos a poner un ejemplo. Este dinero es para sembrar maticas de coco. Y yo te doy el dinero, los fondos, para que tú siembres maticas de coco. No me empieces a sembrar maticas de guayaba. Ni plátano. ¿Entiendes? Porque entonces ya no entiendo. No, es que exactamente, aunque pueda sonar un poco raro, es así como usted dice. Ahora, yo creo que aquí hay parte y parte, ¿no? Y el problema está en que a veces han existido otras organizaciones que sí ha sido su única intención ayudar a los presos políticos. Y eso está muy bien. Por supuesto. Eso está perfecto. Maravilloso. Hacen falta más. Exacto. Pero las personas tienen que entender de que todo no puede ser eso. En primer lugar, porque los presos políticos es, por supuesto... No, hay que ayudarlos. Exactamente. ¿No? Y es la prioridad inmediata, pero no es la solución del problema. Y lo otro es que no se puede pretender
vivir de la oposición, porque desgraciadamente, señores, vamos a estar aquí y no la hago el pan como decimos los cubanos. La gente que vive fuera de Cuba no tiene esa obligación inmediata de lo que es que te lo impone la realidad en la que vives, de luchar por Cuba. Uno lo hace porque siente a Cuba, porque lo lleva en el corazón y porque entiende que es tu responsabilidad como ciudadano. Sí. Pero no tienes una pistola en la cabeza que sí la tiene el cubano que vive dentro de Cuba, y la pistola es la realidad, ¿no? El salir y no poder encontrar comida para tu familia, el vivir bajo una represión constante, el vivir en un sin vivir, valga la redundancia. Entonces, quien asume esta responsabilidad y este actuar de pelear por la libertad de Cuba está bajo su responsabilidad, sí, como todas las personas adultas que tienen que hacerse responsables de sus actos. Si existe la posibilidad de que alguien te pueda ayudar, felicidades, pero si no existe, no puedes cuestionar si esa ayuda no llega, porque es tu responsabilidad, tanto tuya como mía, pero más tuya porque es tu realidad. Exacto. Entonces, no, lo has expresado muy bien, Reniel, y fíjate, traíste a mi mente, el otro día estaba yo escuchando una entrevista radial de una estación de la Florida, donde estaban entrevistando a un opositor en Cuba. Luego me puse a averiguar porque nunca lo había oído nombrar, y alguien me dijo, no, cuidado con ese por favor, ese es el GO, no, en fin. Pero la cuestión es que sí me llamó la atención que esa persona, hablando con quienes lo estaban entrevistando del lado de acá, esa persona dijo lo siguiente, dice, ustedes están ahí para eso. O sea, ¿ahí para qué? ustedes están ahí para ayudarnos a nosotros, ustedes están ahí para mandarnos a nosotros. Y yo decía, pero señor, espérate un momento. Entonces, tú estás contando con alguien para tú lanzarte a la calle, o tú tienes otro propósito que no sea el del cambio de Cuba, de la libertad de Cuba. Reniel, lo que nosotros hacemos, lo hacemos porque nosotros queremos hacerlo. Nosotros y además nuestro tiempo libre. Sí. Y en nuestro bueno, tiempo. Y en un tiempo que hacemos que exista para poder hacerlo. Sí, no es que, realmente no es ni tiempo libre, fíjate. Exacto. Es robando de nuestro trabajo. Exacto. Nosotros Sacando un tiempo, sí, como quien quiere ir al gimnasio, dice, mira, sí, yo todos los días a las 7 de la noche voy a ir al gimnasio, pues nosotros lo que hacemos, nos reajustamos nuestro horario para poder hacerlo. Yo quiero agradecer aquí a los que nos apoyan a nosotros. Por ejemplo, mi iglesia, este tiempo que yo estoy utilizando aquí ahora mismo es un tiempo que yo pudiera dedicar a la iglesia. Soy un pastor y posiblemente alguien me cuestione ahora mismo por utilizar este tiempo en esto. Y si me cuestionan, estoy bien cuestionado, déjame decirte. Porque es verdad que yo pudiera estar ahora mismo dedicando este tiempo a la iglesia. Sin embargo, he venido acá porque estos temas me apasionan, me nacen, esto me duele a mí. Y bueno, si quienes me apoyan un día dicen, mira Mario, no nos sirve porque estás robando tiempo. Bueno, te voy a decir que tendré que aceptarlo. Haremos el podcast de madrugada. Tendré que aceptarlo. Pero te voy a decir. A robarle el tiempo al sueño. Te voy a decir, de ahí a que alguien en Cuba me diga a mí, no, porque tú estás ahí para eso. No, espérate un momento. ¿Quién te dijo eso a ti? Yo en Cuba luché para tratar de conseguir que Cuba cambiara, que Cuba se transformara. Tuvimos 2 hijas ahí en Cuba, que en honor a la verdad yo no quería tenerlas. Por lo mismo que hay algunos animales que en cautiverio no quieren tener hijos. Porque yo no quería para hijos míos lo que yo había sufrido. Y entonces, yo por eso, yo decía, no, es que quizás de aquí a 2 años Cuba sea libre, de aquí a 2 años tengo mis hijos, ¿para qué hacerlos nacer en esto? Bueno, al fin nacieron nuestras hijas. Y el día que nacieron mis hijas, yo dije, ahora tengo una doble obligación de tratar de que esta basura se caiga. Porque si ya tuviste las hijas en esta basura, pues hazte cargo ahora y trata de cambiar esto. Lo triste que yo vivía ahí adentro, Reniel, es que cuando mi primera hija ya tenía 8 años, resulta que la segunda venía en camino. Y cuando vine a ver, ya la mayor estaba cumpliendo 15 años. Y entonces comencé a sentirme derrotado, déjame decirte. Comencé a sentirme derrotado y llegó el momento en que ya yo tuve que ponerme como padre y como patriota y decir, Mario, tienes que darte cuenta de que no conseguiste lo que querías. Que ya tus hijas no es que llegaron a la edad de ir a la escuela, ya es que están entrando en la edad de mujeres ya. Bueno, finalmente tomé una decisión que yo no hubiera querido tener que tomar. Estoy en el exilio ahora mismo, todo esto, pero la cuestión es, Reniel, que yo intenté cambiar a Cuba allá adentro. No lo conseguí y tuve que salir como refugiado político afuera de Cuba y desde acá entonces intento hacer lo que puedo.
pero lo intento hacer, pero podía haberme dedicado por completo ahora mismo a estar como pastor y posiblemente tuviera un ministerio mucho más fructífero que el ministerio que ahora mismo tengo. No, incluso se pudiera haber refugiado en el criterio de que yo lo intenté y no funcionó. Sí, No, a y mí no no hay quien me solamente en cuestione. ese criterio. Yo te voy a decir que es muy frustrante y muy triste cuando tú te enfrentas a la dictadura ahí adentro y ves que no tienes absolutamente Apoyo. o apoyo o muy poco apoyo. pero Y es muy frustrante y muy triste cuando, por ejemplo, la policía te está arrastrando en media calle y hay una bandada de mirones, por decirlo así, también de forma coloquial, de mirones, viendo cómo te llevan, cómo te meten en una patrulla y ahí están unos filmando, los otros mirando. Esto no es parte de lo que yo tengo que hacer. Esto, allá el loco ese que se está metiendo en problemas. Y eso fue muchas veces lo que nosotros experimentamos. O, por ejemplo, ver cómo la seguridad del Estado podía virarnos a amistades nuestras que nos visitaban, miembros de nuestra iglesia, y sencillamente dejaban de mirarnos en la calle porque no les convenía ni siquiera saludarnos, ni siquiera hacernos un guiño. Entonces, es muy frustrante, es muy triste cuando llega un momento en que tú dices, bueno, ahora yo tengo que decidir o mi vida, mi seguridad personal, la seguridad de mi familia, o seguir aquí intentando con toda esta bola de mirones inútiles que no hacen absolutamente nada por su libertad propia, ¿entiendes? Y tú obviamente no vas a decidir por quedarte claro, ahí. a mí me han subido los ánimos porque vi que llegó el 11 de julio. Sí, por supuesto. Y esa realidad cambió un poco. Esa realidad cambió un poco. Pero como mismo Joa dice esto, te voy a decir lo siguiente, Reinier. Bueno, yo mismo soy un resultado del 11 de julio. Sí, exacto. sí. Te voy a decir No, lo siguiente. Si cuando yo estaba en el calabozo, que me arrastraron y todo eso, yo a esa hora comenzaba a culpar a Rosa María para allá. Imagínate. O yo comenzaba a culpar. No, empezar a exigirle, no, tienes que sacarme. Exacto, No, Rosa María no. tiene que sacar, que me mande el dinero para la Bien. java. No, es que mira, Reinier. él en prisión cuando la visita de Obama no fue ningún grupo de oposición externo o ninguna persona externa quien me ayudó a poder llegar hasta donde él estaba para llevar. Bueno, de hecho sí fue una persona externa pero que estaba de visita en Cuba y que tuvo el valor de ir a mi casa y decirme, yo tengo un carro allá afuera para lo que usted disponga. No, mira, yo lo que necesito es ir a la prisión donde él está, porque me acaban de decir dónde él está, que buen trabajo que me costó que me lo dijera. Y esa persona, que era un cubano que estaba de visita en Cuba, arriesgándose a todo, me dijo, el carro está ahí a disposición, vamos. Pero la realidad, Pero yo Reinier, sencillamente no le exigía a nadie, me tienen que poner un mira, carro aquí ahora la para ir a realidad es que a mí nadie me dijo, sal a la calle. Yo salí a la calle porque yo quise salir a la calle. Exacto. Yo estuve en la oposición y sigo en la oposición porque yo quise estar en la oposición. A mí nadie me dijo, métete en eso. Entonces yo no tengo derecho, ni tuve derecho a exigirle a nadie ni cuestionar a nadie. Volviéndote a citar a Jesucristo, porque lo citaba al principio, en este tema de cuando mencionábamos de divide y vencerás, Jesucristo dijo otra cosa muy sabia. Él dijo, ¿quién cuando va a echar una guerra no se sienta primero y saca cuentas? ¿Cómo tú, y eso me parece que le está pasando a mucha gente en Cuba, se meten en la guerra y después se dan cuenta que no podían echarla? No, mi hermano, si tú tomaste una decisión, sé hasta lo último consecuente con Sí, tu mira, decisión. hay una cosa que es obvia, ¿no? Una vez que tú te metes en la oposición interna, o sea, allá dentro de Cuba, obviamente se te van a cerrar muchas puertas. Puertas para trabajo, puertas para todo, ¿no? Eso es obvio. Posiblemente te voten de los trabajos y demás. Pero hay una cosa, es lo que decía Mario, si tú te has metido en eso, tú sabes que las consecuencias las vas a tener que sufrir, las vas a tener que llevar, Claro, ¿no? claro. Es obvio, además, repito, que hay que apoyar la lucha interna, porque tú dices, Reinier, que la lucha afuera es importante, pero para mí, en mi criterio personal, la lucha más importante, las dos son importantes, pero la más importante es la que se lleva allá adentro. No, por supuesto. Porque esa es la que va a definir realmente todo, ¿no? Entonces, si los que luchan dentro de Cuba no tienen recursos para luchar, ya lo decía yo, sin recursos no se puede. Pero ¿qué sucede con organizaciones como Cuba Decide? Que tienen sus recursos, pero con un objetivo. Con un objetivo. Por ejemplo, no sé, imagínate que el objetivo sea, qué sé yo, que te pares en una esquina y grites tres cosas, ¿no? Te voy a decir algo, ya que yo formo parte y apoyo a Rosa María, como dije aquí. Rosa María no le va a decir a nadie eso que tú acabas de decir. Ya, pero yo puse un ejemplo hipotético. Rosa María no le va a decir a alguien, te voy a dar $10 para que grite, no, abajo, no. Bueno, pero vamos para a nada. aclarar que esto es un ejemplo hipotético que yo estoy poniendo, Sí, ¿no? sí. Tú vas a pararte en una esquina para gritar abajo Fidel, ¿no?
Obviamente tú tienes que tener un respaldo económico. Y caballeros, vamos a dejarnos ya de la bobería esa de que si somos mercenarios, eso dice el régimen. El régimen dice que porque te mandan una ayuda para que tú puedas sobrevivir en medio de un medio totalmente contrario, bueno, ¿no? Eso es totalmente adverso a tu derecho a expresarte. El régimen dice que tú eres un mercenario, pero tú no eres un mercenario. Y sencillamente estás recibiendo ¿qué? Una ayuda de organizaciones o de personas que te quieren apoyar para que tú puedas seguir luchando, porque hay una cosa que queda clara: nadie puede vivir sin comer y nadie puede vivir sin tener porque sustento, lo que ¿no? quiero decir aquí, yo no estoy hablando ahora de Rosa María sí, ni de Cuba, estoy hablando de manera general. pero bueno, ¿Entiendes? como se ha atacado el tema, sí quiero decir aquí que soy testigo directo de que Cuba Decide está para su objetivo, que es el cambio de sistema. Y que invierte sus fondos de manera correcta. Yo soy testigo de que invierte sus fondos en el cambio de sistema. Con la estrategia que tenga. Con la estrategia que tiene. Ahora, no... Que no tiene que ser necesariamente la estrategia de todo el mundo. Todos los que dentro de Cuba apoyan Cuba Decide, que sí hay una red dentro de Cuba que apoya Cuba Decide y que crece y que tiene mucha gente de valor, que muchos de ellos están en contacto conmigo, están ahí a sabiendas de que están bajo su propia responsabilidad. Y que no tienen de que no hay un salario mensual. De que no hay un salario, de que no hay un objetivo, es el cambio de sistema. Ya. Y que el día de mañana, si tú te arrepentiste de la lucha, si tú te echaste para atrás, tú no vas a exigirle a Rosa María, sácame del apuro, Rosa María. No, Ya. porque Rosa María no le ha prometido a nadie en lo absoluto. Ahora, vamos a entrar un momento Déjame en un tema terminar un esta poco idea, más polémico. porque a lo mejor lo que dije anteriormente no se captó de manera correcta, ¿no? Cuba Decide, Rosa María Payá tienen sus estrategias, se están llevando a cabo, porque yo sé que se están llevando a cabo, y en los fondos que tengan se invierten de manera correcta para esas estrategias. Lo que quiero aclarar es que no necesariamente aquellas otras organizaciones que envían dinero a la oposición cubana para que se puedan sustentar, ¿no?, están haciendo mal. Ni eso significa que esos opositores son mercenarios de ningún imperio, como dice la dictadura. Ni eso es un pecado, ni eso tampoco es malo. Porque reitero, y obviamente está muy bien todo eso que hemos dicho de que tú no te vas a meter a la lucha para recibir un salario mensual, pero reitero que si tú no recibes una ayuda, allá adentro no vas a poder sobrevivir. Sí, lo que pasa es lo que no se puede ver es como una obligación. Lo que no te puedes meter, se tiene que ver como una ayuda. Exactamente. Lo que no te puedes es meter en la lucha para recibir una ayuda. El que se mete en una lucha para recibir una ayuda. Exactamente. Ese es el punto. No está mal ayudar. Por supuesto que hay que ayudar a los presos políticos, por supuesto que hay que ayudar a los familiares de los presos políticos, que son los que sostienen la realidad. Quisiéramos hacer más. Pero todo se tiene que entender de la manera que es. Es una ayuda para quienes están luchando, pero no una obligación. Porque no hay esa responsabilidad, ese vínculo no se puede sostener, porque no existe. Esa lucha no produce nada, por tanto, no hay un dinero que se produzca para poderle dar a esa gente. Entonces, y dejamos claro cómo se puede, cuándo se puede y dónde se puede. Dejamos claro en el caso de Cuba Decide, Rosa María Payá, que sus fondos no son para eso. Ese no es el objetivo. Entonces, bueno, yo creo que hemos hablado un poco, hemos entrado bastante a detalle. El tema general, pero yo me alegro que hayas puesto el de ejemplo, ¿verdad? No, porque es un buen ejemplo. Ejemplo de tiradera, porque yo creo que no hay grupo, caballero, que se le tire tanto como a Cuba Decide. No, y es que ese es el punto. Eso usted acaba de decir. Y como yo formo parte, y yo apoyo a Rosa María, que quede claro. Yo la apoyo también. Yo cojo esos rafagazos todos los días. Yo no soy miembro de Cuba Decide, pero aún así también los apoyo. Creo que. Y sobre todo la figura de Rosa María, porque creo que son de las personas más coherentes y legítimas que tenemos en la oposición. Pero yo quiero tocar otro punto, ¿no? Apartando esto. Aparte de la tiradera o dentro de la tiradera. No, dentro de la tiradera. Algo más caliente, ¿no? Ya. Y es con respecto a las autopercepciones ideológicas que pueden existir dentro de la oposición. ¿Qué es izquierda y qué es derecha? Entonces, yo quiero un poco, yo sé que estos temas son más sensibles. Aquí sí, a pesar de que nosotros somos un mismo grupo, sí tenemos puntos de vista un poco encontrados. No, yo te voy a decir algo. Pero me parece que es válido. Sí, yo quiero tocar eso partiendo de lo que yo decía ahorita. Ella decía, tenemos que dentro de la diversidad buscar los puntos en común. A lo mejor, Reinier, el único punto en común que yo encuentro con alguien de cualquier grupo es uno solo.
tumbar a Díaz-Canel. Mira, mi hermano, si ese es nuestro único punto en común, maravilloso. Vamos a ponernos para tumbar a Díaz-Canel, y el día después de mañana, el día que haya la democracia en Cuba, vamos a las elecciones, vamos a luchar. Somos contrincantes. Y mira, ese día es muy válida la tiradera. ¿Tú sabes por qué? Ese día es válida la tiradera, porque ese día es el día de tú obtener tus votantes. Pero mientras tanto, mi hermano, si tú estás puesto para tumbar a Díaz-Canel en este momento, tú eres mi aliado, porque yo lo que creo es que sencillamente la democracia todavía no ha llegado a Cuba y que a este ámbito de la oposición todos estamos invitados. Y entonces no es solo para un grupo ideológico. Yo creo que en este momento las ideologías tienen que ponerse en un segundo lugar. Tumbar a Díaz-Canel Bermúdez del poder. Y ese día que tengamos la democracia, que hagamos los pasos de cambio, que se programen por fin, por primera vez, después de tantos años, elecciones libres en Cuba, convenzamos a las masas, convenzamos al pueblo de la propuesta que tú tienes para un nuevo país, ¿verdad? Yo estoy de todo acuerdo con usted, pastor. Yo te quiero contar, Reniel, en Cuba, una de las cosas... Me gustaría un poco de poderle decir un poco mi contraparte a su tesis, porque si no se me van todos los puntos sobre lo que usted ha dicho. Ok, lo primero aquí es que si bien es verdad, eso, o sea, como usted empezó respecto a lo que decía yo, de que lo más importante es que busquemos los puntos en común. Aunque sea uno solo. Ahí es donde yo difiero. No creo que no puede ser uno solo, aún aunque sea la libertad de Cuba. Y me explico. Te pongo un ejemplo hipotético. Obviamente. Pero me explico, ¿no? Sí. O sea, es verdad que hay que buscar un concilio, es verdad que hay que buscar organización dentro de la oposición para buscar efectividad en nuestra forma de actuar, pero creo que hay puntos de perspectivas, sobre todo ideológicas, que son peligrosos si no se tienen en cuenta. Y no entiendo. Y para mí es una incoherencia autopercibirse socialista y aún así decirse que está a favor de una democracia en Cuba. Tú puedes ser socialista y querer derrocar a la dictadura, porque entre los comunistas se han casado de toda la vida, desde el 17, cuando los bolcheviques tomaron el poder en lo que era la antigua Rusia, bueno, lo que es Rusia hoy, que era el imperio de los zares, el antiguo imperio de los zares, lo que quería decir. Pues desde ese momento, desde 1917, los comunistas se están casando entre ellos. Así que para nada es novedad que un comunista quiera derrocar a otros comunistas. Ahora, lo que sí es una novedad, que un comunista o un socialista quiera democracia. Porque eso, ni comunismo ni socialismo, va de la mano de la democracia. Y aquí voy con esto, igual es mi punto de vista. Nuestra república nació en 1902, el 20 de mayo de 1902. Y en el 33, porque muchas personas abogan a la Constitución del 40, muchas personas abogan a otras cosas, que ya esto es otra polémica, ¿no? Creo que la Constitución del 40 deberíamos dejarlo solo para un poco. Entonces, desde 1933, nuestro hilo constitucional y la democracia en sí en Cuba fue fracturada. ¿Y por quién fue? Fue fracturada por los colectivistas, fue fracturada por los socialistas y por los comunistas, que ya desde el 26 tenían un partido establecido en nuestra república. Entonces, los problemas de Cuba vienen de antes de Fidel Castro. Los problemas de Cuba y el problema de Cuba es más que una persona, que un ídolo, que un mesías, o como lo quieran ver todos esos comunistas. Los problemas de Cuba no solo son la familia Castro-Canel, no solo son la familia Soto del Valle. Los problemas de Cuba es el comunismo en sí, que va más allá incluso del Partido Comunista acá en Cuba. Va el comunismo general en el mundo, que ha sido esparcido, por desgracia, nuestro país ha sido uno de donde más se ha ramificado esa maléfica ideología. Entonces, si tú te autopercibes socialista, yo respeto tu lucha, creo que no debo atacarte porque ese no es el trabajo de la oposición. El trabajo de la oposición es derrocar a la dictadura, pero no te veo como un igual. No, mira, Reniel, si eres socialista o comunista, no te veo. Te voy a decir algo, nadie puede cuestionar tu posición ideológica. No, por supuesto. Tu posición ideológica está muy clara. Esa es la mía. Yo soy capitalista, anticomunista y antisocialista. Yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo. Yo soy anticomunista también. Yo soy anticomunista. ¿Y es antisocialista? Yo creo, no soy antisocialista. Te voy a explicar por qué ahora. Pero sí soy anticomunista porque sencillamente yo lo que creo es que el comunismo no ha tenido un Nuremberg como lo tuvo el fascismo. Y es por eso... ¿Cómo? Sí, el comunismo no ha tenido un Nuremberg, no ha tenido un juicio. Pero es que se ha enjuiciado a sí mismo con la catástrofe que ha sido. No, pero lo que quiere decir es que todavía está impune.
que no ha tenido un juicio. Yo sé, pero aún así, no, es que necesita un juicio. Exactamente, Claro, sí lo necesita. El fascismo, por ejemplo, tuvo el juicio de Nuremberg, Claro. que históricamente, por eso es muy difícil que tú te encuentres a alguien, aunque te los encuentras, que te dice yo soy fascista o soy neofascista. Te los encuentras aún así. Pero hubo un juicio internacional que puso entre los derrotados, el fascismo fue derrotado. Y el comunismo, lamentablemente, no salió derrotado porque Occidente hizo alianza con Moscú, y entonces Moscú estuvo entre los que supuestamente estuvieron sobre los vencedores. Y yo le hago una pregunta, discúlpeme que lo interrumpa. Entonces, Polonia, Bulgaria y todos los países de Europa del Este, de Europa Oriental, que salieron del comunismo, no hicieron un juicio del comunismo y no demostraron que es un sistema que no funciona, que son estados fallidos. Pero no ocurrió un juicio como el juicio de Nuremberg. Por supuesto, un juicio internacional, porque un tribunal el juicio internacional fue dado desde una guerra mundial y aquí ha sido locales. Yo pienso que la opinión que está dando Mario no se contradice para nada en lo que tú estás hablando. Ahora, ¿qué pienso yo? Hay muchas corrientes socialistas. Yo no lo soy. Yo soy también igual que tú, capitalista, y soy de derecha. Me cuesta trabajo decirlo, solamente en un espacio como este lo digo para definirme bien, pero como soy pastor y como también colaboro, ya lo dije con Rosa María en Cuba Decide, y Cuba Decide tiene claro que no es un partido político ni de izquierda ni de derecha, que es una plataforma con un objetivo bien definido que ya te lo dije, cambio de sistema, y para eso yo tengo que contar incluso con los que piensan muy diferente de mí. ¿Quiénes son los que piensan muy diferente a mí? Los de izquierda, porque yo soy de derecha, pero cuento con los de izquierda también, porque entiendo que, como dijo un famoso filósofo occidental, estoy totalmente en desacuerdo en cómo tú piensas, pero daría mi vida por tu derecho a expresarte. Además de esto, como pastor y creyente en la Biblia, pues entiendo que Dios nos creó con libre albedrío. Entonces, ese libre albedrío da por hecho de que tú eres un ser libre y que mientras no hagas cosas que atenten contra tus semejantes, tienes tu derecho, por muy crítico que yo sea de tu posición. Entonces, ¿qué sucede? Que hay muchas corrientes socialistas que se presentan, más allá que tú puedas creer o no, se presentan como socialistas democráticos que van a elecciones. Y lo que se entiende como socialdemocracia. Exactamente. Entonces, por eso te digo que sería muy duro ahora mismo, y creo que aquí vuelvo a lo del principio del podcast, cuando te hablaba del trigo y la cizaña, que yo me sienta ahora como el que define. El trigo es como yo lo defino y voy a arrancar todo lo que me parezca. Pero eso es un punto en lo que lo hemos hablado otras veces. Sí. Yo creo que si bien yo no tengo por qué estar de acuerdo contigo, tampoco tengo por qué estarte ni hostigando, ni criticando, ni atacando. Ni esa tiradera así no aporta nada. Ahora, eso es una cosa y otra cosa es considerarte un hermano de lucha. No. Bueno. Somos un hermano de lucha en el sentido de que tú y yo ahora mismo... No me veo siendo un hermano de lucha con un comunista y mucho menos con un socialista. Ahora mismo tú estás en la trinchera y ¿a quién tienes delante? A Díaz-Canel. El que está al lado tuyo en la trinchera es tu hermano. Ahora, el día que se caiga Díaz-Canel, vamos a tener en Cuba retos muy grandes. Retos muy grandes. Si me permiten dar mi criterio brevemente. Bueno, yo estoy de acuerdo un poco con Mario, un poco contigo. No, pero aquí hay que definirse. Esta parte es para definirse. No, porque también existe el centro. También existe el centro, pero no es el caso. Sí, pero fíjate. Yo recuerdo que una Claria me dijo a mí que yo era intransigente. Y bueno, yo orgullosa que me digan intransigente. Yo, ¿en qué lugar te ponemos a ti? Porque Reinier ha dejado claro que es de derecha. Yo he dejado claro que soy de derecha también. No estoy hablando en ese sentido, sino en el sentido de los criterios de ustedes. Voy a decir mi criterio un poquito ahí. Yo soy de derecha. O sea, yo me considero una persona que milita en la derecha y soy conservadora, además, me considero una persona conservadora, y si me quieren llamar ultra conservadora, no me molesta. Considero además que mi opinión política no tiene nada que ver con el socialismo, para nada. Creo que no ha habido todavía un sistema o un gobierno socialista que haya hecho las cosas de verdad que hayan salido bien. Existe. Y no soy comunista para nada, ni seré. Y obviamente no puedo marchar junto, y ahí sí, no entiendo. No puedo marchar junto a alguien que sea comunista en ningún sentido. Ahora, en el tema de los socialistas, a pesar de que, por supuesto, ¿es lo mismo? No necesariamente tiene que ser lo mismo. Considero que aquellos que tienen ideas socialistas, aunque no concuerdo ni coincido con ellos, puedo tal vez hacer alianzas, porque vuelvo a insistir
en que las alianzas son importantes. Y las alianzas no necesariamente se hacen con alguien en el que tú coincides 100% en todo, sino que estamos buscando puntos que son coincidentes para poder trabajar juntos con un objetivo final, que es eliminar el castrismo. Cuando tú y yo eliminemos el castrismo, entonces que ya haya democracia, entonces vamos a ver, ahí yo voy a votar en contra de que el Partido Comunista sea legalizado. Estoy 100% en contra. Si el pueblo de Cuba decide por votación unánime o por votación de mayoría. No, eso es unánime, no, eso no existe. O por votación de mayoría por o por lo mayoría. que sea, ¿no? Porque, bueno, unánime no va a ser porque yo, por ejemplo, no voy a dar mi voto a favor. Que el Partido Comunista siga siendo legal, bueno, yo me voy a tener que No, es que eso sencillamente sería una aberración. Pero bueno, este es mi punto. déjame terminar un momentico. Entonces, si eso pasa así, bueno, pues ¿qué la vamos a hacer? Yo voy a votar en contra. No quiero más socialismo para Cuba porque al menos eso no sé si se le puede llamar modelo o lo que sea, no funcionó y ya llevamos décadas en eso, por lo tanto hay que darle descanso. Por lo menos un siglo o 2 siglos de descanso, no tanto al comunismo como al socialismo. Pero no eres tú la que decide eso. No, pero lo dije, ¿no? Es que aquí nadie, ninguno de nosotros se decide eso. Pero tú seguiste el hilo de lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, esa soy yo, o sea, esa es mi votación. Exactamente, esa es su tesis, ese es su punto de en vista. este momento, por ejemplo, hay gente que yo oigo hablar, defender el socialismo, no están defendiendo un comunismo. No, ellos están dando, cuando ningún comunista ha llegado al poder hablando de comunismo, a no ser los bolcheviques en el 17. Fuera de eso, ninguno de los comunistas, Chávez llegó hablando de socialismo y hablando en contra del comunismo y al final terminó en la dictadura en Venezuela. Fidel hizo lo mismo. Pero ahora ningún comunista de los actuales, todos han llegado hablando de socialismo y vamos a igualdad para todos y al final han decantado en una dictadura férrea comunista. Ok. Pero ahora mismo no estamos hablando del momento en el que alguien de esos que ahora mismo están defendiendo las ideas del socialismo democrático, que se va a convertir en un Chávez o un Fidel Castro, ¿entiendes? Estamos viendo sencillamente activistas que están luchando por lo mismo que estoy luchando yo. Y yo se lo aplaudo, pero no me ha hecho y yo se lo aplaudo, pero no tiene nada que ver con ahora, yo te aplaudo, que también es válido, tu derecho a decir con quién marchas y con quién no marchas. Claro, claro. Exacto, ¿no? Y aplaudo que no te pongas a despotricar hablando de manera exactamente, porque eso de también, este o del otro, eso ¿no? tenemos que saber respetarlo. Que yo no esté de acuerdo con como tú piensas, no me da el derecho. Quiero marchar contigo. Exactamente. Que yo no esté de acuerdo como tú piensas, no me da derecho a mí a atacarte. Y menos si tú estás haciendo supuestamente una misma lucha que yo, o sea, o la misma lucha. Pero, señores, tenemos que tener claro, como dice el dicho, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. A los cubanos hemos ido un poco más allá con ese saber popular. Y es que conocemos la historia y estamos de todas formas condenados a repetir los mismos errores si no la tenemos en cuenta. ¿Qué pasó con Fidel? ¿Qué pasó con Batista? Batista llega al poder a través de los comunistas, a través del Partido Comunista, y Fidel llega aquí. ¿Quién pone a Fidel Castro en el poder? Fidel llegó, Fidel tenía 60 hombres en la sierra y tuvieron 3 combates, señores. ¿Quién puso a Fidel en el poder? Lo puso el Partido Comunista. ¿Quién traicionó a los muchachos? Déjame terminar la idea. ¿Quién traicionó a los muchachos de Humboldt 7 y que fracasara el asalto al Palacio Presidencial y que el camión con armamento que tenía que llegar nunca llegó y después lo utilizó Fidel en la sierra? ¿Quiénes fueron? Fue el Partido Comunista. Fue el Partido Comunista y fueron los comunistas quienes ayudaron a que Fidel Castro llegar al poder y realizar esa dictadura con 64 años que ha degradado el ADN del cubano. No necesariamente todos los que se enfrentaron a Batista, por ejemplo, eran comunistas. No, por supuesto que... Pero a ver, eso no es lo que yo he dicho. Claro, yo no estoy defendiendo el comunismo que conste. No, pero espérese un momento. Eso no fue lo que yo dije. Los que se enfrentaron a Batista no eran comunistas. O sea, todos los que se enfrentaron a Batista no eran comunistas. Los comunistas participaron en la lucha contra Batista y luego traicionaron el resto de las personas que estaban luchando. Yo lo que creo es lo que estoy diciendo. Y entonces por eso es que hay que tenerle miedo a quien se autoperciba comunista y a quien se autoperciba socialista, porque es lo mismo. Pero es lo mismo. El socialismo es la vía para negar el comunismo. Es estatismo, es totalitarismo, es el Estado empoderado. No sirve, no funciona. La libertad radica en el capitalismo. La libertad radica en la república, en separación la libertad radica en el capitalismo, en la propiedad privada, en la separación de poderes. Ahí radica la libertad. Mira, te voy a hacer una pregunta. Pero fíjate, me alegra que estemos hablando aquí en este podcast de más de un tema. Porque estábamos hablando del tema de la tiradera y ya caímos en la tiradera. No, pero es que no le estamos tirando a nadie. En la tiradera te voy a explicar por qué, Reinier. ¿Por qué caímos en la tiradera? ¿Qué es la Cuba que yo quiero?
¿Usted quiere una Cuba con comunistas? Yo quiero una Cuba democrática, donde todos quepan. Una Cuba con todos y para el bien de todos. Pero es que como digo, una Cuba con comunistas no va a ser para todos, va a ser para los comunistas más. Si yo empiezo a anunciarle a la gente ya que no hemos salido de una dictadura de izquierda comunista y vamos a caer en otra dictadura fascista y de derecha, mi hermano, mira, mejor dejamos la lucha. Yo quiero una democracia, una Cuba donde todos los cubanos quepan, de izquierda o de derecha. Ok. Pero ¿y qué tiene que ver? ¿Y qué tiene que ver? Yo quiero democracia. Pero ¿qué tiene que ver la izquierda con el comunismo? Soy de derecha, pero los de izquierda tienen cabida en mi país también. Pero ¿qué tiene que ver la izquierda con con el el comunismo? Lo que estoy denunciando es que lo que quiero es dictadura. Y las dictaduras, pero es que nadie ha hablado de dictadura. Fuera de dictadura. Pero es que yo le voy a hacer una pregunta. Entre los republicanos y los demócratas. Somos de derecha. No, Mario, no. ¿Pero qué tú quieres para Cuba? No, yo quiero una democracia, pero no quiero comunismo. Yo no quiero comunismo. Ya, ok. Yo no quiero comunismo. Y para mí el comunismo debe ser tan ilegal y es tan criminal como el fascismo. Yo estoy de acuerdo. El pueblo cubano. Sí, a ver. Yo voy a votar contigo. A ver, Perfecto, ese es mi criterio. Yo voy a votar contigo. Pero ese es mi criterio. Yo voy a votar contigo. Y ese es mi criterio. Que el Partido Comunista sea ilegal. Yo voy a votar contigo. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? Es lo que estamos hablando. Pero va a ser el pueblo cubano el que va a decidir. Ese es el punto. Pero, señora, aquí nosotros no estamos escribiendo la Constitución de Cuba. Exacto. Estamos debatiendo cuáles son nuestros puntos de vista. Exacto. Entonces, ese es mi criterio. Para mí, un comunista, tú puedes estar luchando para derrotar la dictadura, perfecto. Yo no tengo nada que ver contigo. Pero Reñer, no me visualizo a tu lado. Sigue tu lucha, yo no te voy a atacar, esa no es mi pincha. Pero no marcho a tu lado, no marcho al lado comunista y no marcho al lado socialista. Bueno, vamos a bajar los ánimos y si me permiten hablar ahora un momentico, pues yo voy a hablar. Yo creo que los dos, como dije, los dos criterios están bien. Bueno, lo gracioso es que los dos somos de derecha. La única diferencia es que yo no voy a matar a nadie. Usted es de izquierda. Me parece que tú sí, René. Pero es que parece que tú sí, yo no quiero un régimen totalitario en Cuba. No, pero eso lo quiero usted, Mario. Para el bien de todos. Pero eso lo está diciendo usted, está fuera de contexto. No se ponga bravo. Eso lo está diciendo usted fuera de contexto. Más a la derecha que yo, aquí no hay nadie. Aquí. A ver, pero me permites hablar un momento. Adelante. A ver, si me dejan opinar. Yo veo, desde mi punto de vista, que ambos tienen detalles en los que yo coincido. En tu caso, por ejemplo, como te decía ahorita, estás en todo tu derecho a marchar con quien tú quieras marchar. Por supuesto. Nadie te puede decir, tú tienes que marchar con este que es de izquierda o tienes que marchar con este que es de derecha. Obligatoriamente tienes que marchar con todo el mundo. Obviamente eso es imposible. Aun cuando insisto en que es importante crear alianzas con todos aquellos que estén luchando en contra de la dictadura. Exacto. Y Mario tiene razón en una cosa. Él es de derecha. Nada más que una. Bueno, pero en una que para mí que es significativa e importante. No, o sea, él es de derecha. Tú votarías en contra del Partido Comunista, ¿verdad? Por supuesto. Tú lo dijiste. Yo también votaría en contra de la legalidad del Partido Comunista porque me parece que hay que darle un buen tiempo de descanso. No solo votaría en contra. Yo estoy a favor. Yo lo enterraría en el núcleo de la tierra. Yo haría como los polacos. Yo promuevo que haya un Nuremberg internacional, Exacto. Un tribunal internacional contra el comunismo. Fíjate. Exacto. Pero, como bien dijo Mario, ese es mi voto. Es el voto de él. Pero si el pueblo de Cuba, en su mayoría, vota a favor de que siga el Partido Comunista... No. Yo me autodestierro. No. Y yo contigo también. Pero eso es democracia. Si después que se caiga del castrismo, el pueblo de Cuba vota porque sigue el comunismo, yo ahí me autodestierro. Ahí sí me quito la nacionalidad. Porque es un sinsentido, señores. Pero la pregunta es, ¿no sería eso democracia? Sí, sería democracia. Y ese día terminaría mi lucha. Exacto. Ese día la mía también. Pero eso no quiere decir, nuevamente digo, por eso es que ese es el punto. Y quizás no lo entendamos del todo, ¿no? El punto es de que no ganamos nada atacándonos entre nosotros mismos cuando el fin común es derrotar a la narcodictadura comunista, incluso para algunos comunistas. Ese es el fin, derrocar a la dictadura. Ahora, mi llamado o mi ojo aquí grande donde cuidado es que para mí tanto los comunistas de un lado como los de otro son peligrosos, no porque yo lo creí, no porque yo quiera creerlo así, es porque la historia lo demuestra. Ya pasamos por lo mismo. Los comunistas fueron los que traicionaron el proceso revolucionario que se vivió en los años 40 y 50 para derrocar a Batista. No fue Fidel Castro solo quien llegó desde la sierra, como ellos han querido, como ellos han contado todos estos años, quien llegó y tomó el poder. No fue así. Fidel Castro fue puesto en el poder por los comunistas.
fueron los comunistas No, los de que... hecho, él se abrió al comunismo. Sí, Ahora, pero yo se te voy abrió a al decir comunismo algo, después. René. Entonces, pero Yo te es lo voy a que decir estoy algo. diciendo. Por eso quien se vea, quien Sí. se diga comunista, no tiene nada que ver Sí, conmigo. pero te voy a decir algo también, y en este caso ya he dejado claro que soy anticomunista y que pido un Nuremberg Internacional para el comunismo, pero te voy a decir, todo está de acuerdo a quién escribe la historia, porque igual que tú estás diciendo ahora, que los comunistas siempre estuvieron detrás de Fidel Castro, y es cierto que hay, es válido que hay historiadores que piensan así. Yo, a pesar de que soy anticomunista, pienso que Fidel Castro fue tan diablo que hasta del comunismo se rió y hasta el comunismo utilizó. Y que incluso algunos historiadores afirman que quien puso a Fidel Castro ahí fue la CIA, y pienso que posiblemente sí fue la CIA quien puso a Fidel Castro, y Fidel Castro fue supuestamente no comunista, él mismo dijo no soy comunista, Esta revolución es verde, hasta que se dio cuenta que el petróleo soviético le venía bien. Y entonces fue, o sea, que Fidel Castro es tan diablo Sí, es un que hasta del comunismo se rió. Y entiendo a algunos comunistas, fíjate, sin ser yo comunista, siendo yo anticomunista, entiendo a que algunos comunistas piensan que Fidel Castro se rió de ellos y que les robó su partido, el Partido Socialista Popular. ¿Usted quiere decir Porque entonces que el acuérdate que comunismo es bueno? Fidel Castro era ortodoxo. Porque Fidel Castro era- a pesar de que vamos a Sí. suponer, yo eso no lo comparto, Sí. pero vamos a suponer de que Fidel Castro incluso se rió de los comunistas, que puede ser porque al Se final los rió ladrones de se roban entre ellos mismos, pero aún así el comunismo es bueno. Para nada. Entonces, Para al nada. final del día, ¿cuál Para es nada. el punto? Para Los nada. comunistas ayudaron a Fidel Castro a llegar al poder. Si él después los traicionó o no, eso a mí, mira, literalmente ni me interesa, aunque fuera un dato histórico a aprender. No, porque me parece que El te punto- podría ayudar a entender a algún comunista que se sienta no, traicionado. es que yo no entiendo a ningún comunista, ese es mi punto. Para mí, cualquier comunista es un aberrante ideológicamente. El comunismo es una aberración, porque lo primero que hace el comunismo es ir en contra de la individualidad del individuo. Las Valga la redundancia. Sin embargo, Daniel- Entonces, no tiene sentido. Sí, pero sin embargo... Entonces, que Fidel Castro haya traicionado a los comunistas no quiere decir que los comunistas sean buenos, no. Los comunistas cogieron una cucharada de su propia medicina que traicionaron a todo el mundo porque fueron ellos quienes traicionaron al director revolucionario con el asalto al Palacio Presidencial y fueron los responsables, el Partido Comunista fueron los responsables de la muerte de los muchachos de Humboldt 7. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí, no, eso está bueno. Lo que pasa es que yo quizás no sé si sea porque mi trabajo pastoral o qué, pero siempre veo al otro ser humano que puede pensar muy diferente a mí como un ser humano salvable, como un ser humano reclutable. Cuando ya tú, profesor, tú dices, hecho todo el mundo que está en este bando, lo he hecho en el mismo saco, eso es peligroso, porque hay alguna gente, Reinier, que pudieran ahora mismo considerarse comunistas y que sin embargo son seres humanos vulnerables que pueden cambiar de pensamiento, pueden Que cambiar de cambien, opinión. Que cambien, pero Exacto. que no se digan comunistas, porque si no conmigo no tiene nada que ver. Que cambien. El estar abierto a que una persona pueda cambiar, eso es una realidad. Hay personas, tú puedes estar equivocado de una manera y en algún momento darte cuenta de que esto no es lo Y que te voy a decir, en hay Cuba muchas personas, o sea, hay tenemos muchas que estar personas que han tenido abiertos a eso. cambios. Porque Pero que cambien a tiempo, no cuando estemos enjuiciando a los comunistas, que cambien a tiempo. Bueno, yo partiendo de que el comunismo es una dictadura, porque el mismo enunciado del comunismo lo dice, es la dictadura del proletariado. Entonces, al ser una dictadura, ya sea el proletariado o el que sea, es la idea de alguien, de alguno o de lo que sea que va a sobrepasar las ideas del resto, ¿no? Entonces ya para mí eso no tiene sentido. Es que Porque sería siempre seguir con una dictadura. Yo pienso que es imposible que haya comunismo democrático. Porque partimos de ese hecho, partimos del hecho de que es una dictadura de un grupo social, de una clase social, supuestamente, aunque sabemos que al final esa clase social es la que más perjudicada sale siempre, ¿no? El proletariado es el que peor sale. Pero partiendo de ahí, ya yo no puedo tener nada con el comunismo, porque precisamente yo estoy luchando por una democracia y estoy luchando por la libertad. O sea, estoy luchando para que todas las clases sociales, para que todo el mundo pueda desarrollarse. E increíblemente, aunque el comunismo se autotitula como salvador de las masas, defensor de las no sé minorías, qué, etcétera, etcétera, está muy lejos de serlo, porque al final lo único que hace es subyugar a las masas y ponerlas a los pies de una ideología que es la de ellos, es la única que vale, partiendo por ahí. Pero insisto en que ojalá no pasara. Yo pienso que ya el pueblo de Cuba ha tenido suficiente
de comunismo, ¿no? Como para saber. Bueno, pero es que eso, Como, eso es lo, como lo supo el pueblo polaco. El es que pueblo eso es lo polaco, peligroso, que aún así hay gente que se siguen percibiendo socialistas y comunistas. bueno, pero mira, no se puede Por eso esperar. no se entiende. No se puede esperar una cosa diferente de un país que lleva décadas sometido a un sistema. Entonces, hay mentalidades que yo pienso que no siempre esas mentalidades son genuinas. Porque no podemos olvidar que hay una pila de hipócritas que al final están viviendo incluso del capitalismo, ¿no? Defendiendo al comunismo y al socialismo, pero desde una posición capitalista, ¿no? Desde las bonanzas del capitalismo. Entonces, ¿qué pienso yo? Que a lo mejor el pueblo de Cuba sabe muy bien que el día de mañana, si vuelve a caer en la misma trampa, está frito. Lo sabrán por luego. Bueno. Para eso estamos en el deber, Exacto. Obviamente, de hablar a la gente, de educar a la gente. Que es lógico y válido, porque voy a reiterar algo. No quiere decir que porque todos estemos en la misma lucha y contra un mismo enemigo y todas esas cosas, no quiere decir que tú vayas a omitir ahora tu criterio. No, Y por vayas supuesto a dejar no. que el otro sea el que... Ay, Por no, supuesto. yo, aquel dio el criterio, pero yo me tengo que mantener calladito porque no puedo No, estar en la por tiradera. supuesto que no. Se trata de Mi una criterio Cuba es mi donde todos criterio. quepamos. Y mi posición es mi posición. Y si tú te tomas mi posición de manera personal, ya es un asunto tuyo. El que sí no se puede tomar la posición del otro de manera personal soy yo. Exactamente. O sea, lo que el otro está diciendo es sencillamente su posición ideológica, lo que él piensa, no tiene nada que ver personalmente conmigo, pero yo no voy a dejar de decir mi criterio. Y mi criterio es que el comunismo tiene que ser ilegal el día de mañana en Cuba. Exactamente. Sí, De hecho, ha sido la ideología que más vidas humanas ha cobrado. Exacto. Más que el fascismo. exacto. De hecho, cubanos en Washington, D.C., recordemos que tenemos aquí en Washington, D.C., una de las cosas buenas que tenemos y que creo que todos deberían, si vienen a Washington, D.C., visitar, es el Museo de Víctimas del Comunismo, donde precisamente hay información acerca de los millones de víctimas, tanto en los países asiáticos como Vietnam, China, Corea del Norte, como en los países de Europa del Este o en este caso Cuba también. O sea que no hay duda de eso, no hay duda de que el comunismo para mí es cierto. Yo te entiendo, Reniel, yo no necesito en lo personal que haya un Nuremberg para yo darme cuenta que el comunismo es un sistema totalmente nefasto. Pero en el mundo, el comunismo quedar después de la Segunda Guerra Mundial entre los vencedores a través de la Unión Soviética, eso fue lamentable, porque hasta el día de hoy no se percibe lamentablemente a un comunista como se percibe a un fascista o a un nazi. Yo ahí difiero de usted. Yo creo que sí se percibe. Puede que hayan personas que estén desvinculadas de la realidad del comunismo, pero quien sepa lo que es el comunismo sí se percibe como a los nazis, sí se percibe como los fascistas. Pero yo entiendo lo que Mario acaba de decir porque es cierto. O sea, de manera general, a nivel global, se percibe como si fuera algo más terrible el fascismo que el comunismo. No, y esto también, como tú dices, Raniel, yo creo que eso es desinformación. Al pero punto no, incluso no de que hay quienes dicen que lo que hay allí no es comunismo, es un fascismo. Sí, esa frase es pero muy fíjate, común. tú tienes la razón, Renier, cuando tú dices que es desinformación. Es cierto. ¿Tú sabes por qué? Porque una de las características de los sistemas comunistas es que ellos son una maquinaria de propaganda. Y ellos son una maquinaria de ocultar la verdad. Por ejemplo, uno de los crímenes más grandes que se cometieron durante la Segunda Guerra Mundial los cometió el comunismo, los cometió Stalin, que son toda la jefatura del ejército polaco y muchos intelectuales, incluso religiosos, fueron masacrados en el bosque de Katyn. Sin embargo, por mucho tiempo los comunistas hicieron creer que había sido Hitler el que había masacrado a la cúpula de los polacos, hasta que se descubrió que eran los desgraciados comunistas los que habían cometido los crímenes y se los estaban achacando a Hitler. Entonces, esto es un ejemplo que te pongo de algo relevante de la Segunda Guerra Mundial, pero es algo que ha sido la práctica de los comunistas. Te matan y no te pagan, como mataron a Payá en Cuba, y que todavía siguen diciendo que fue un accidente. Entonces, por eso te digo que sí, cuando tú te enteras de lo malo que es el comunismo, obviamente tú te tienes que oponer, si tú eres una persona genuina y sincera. Pero lo cierto es que son una maquinaria de desinformación, una maquinaria propagandista y que han tenido tremendo éxito. Fíjate, cuando yo te pongo el ejemplo de que aquí en los Estados Unidos somos privilegiados porque en Washington, D.C. tenemos el Museo de Víctimas del Comunismo, a la vez digo, es para que hubiera un Museo de Víctimas del Comunismo en todos los estados de los Estados Unidos, para que se le enseñe a los niños desde la primaria
Pues por eso mismo, y en eso usted tiene toda la razón, por eso mismo a quien venga diciéndose comunista no se le puede recibir con los brazos abiertos. En todo caso habría que reeducarlo, pero no Yo se le puede digo- decir, no, ven, yo le digo, mijo, niño, ven que acá, tú eres siéntate bueno, aquí. que tú eres, Yo le ven, digo, siéntate, que aquí, tú eres vamos a bueno. conversar. No, Vamos a conversar. lo primero que hay que decirle es, no, para, que estás equivocado. Siéntate, entiende la historia y si eres capaz de comprenderla, entonces vamos a conversar. Pero no se le puede recibir con los brazos abiertos. Es como recibir un delincuente con los brazos abiertos sin intención de reeducarlo. Tú tienes que ver, por ejemplo, la apología que se le hace a la figura de Che Guevara. No, pero Ahí tienes un ejemplo. No, pero eso es un ejemplo. Sí, no, eso es no, un ejemplo clarísimo, ¿no? Exacto, Sí. tiene toda la razón. Mi expresión fue Sí, no, porque- de frustración. De No, frustración. exacto, no, o sea, es algo terrible. Aunque yo creo que ahí el capitalismo, pues, hay un meme por ahí muy viral que a mí me ha gustado mucho, que el capitalismo de cierto modo se ha reivindicado un poco con el Che Guevara, porque el meme dice esto, dice, este Che Guevara, que no me gusta llamarlo así porque es un asesino, que es como hay que llamarle, pero bueno, este tipo se pasó toda la vida luchando contra el capitalismo, y el capitalismo vino, le sacó una foto y ha hecho la foto más viral de la Lo historia, convirtió ¿no? en una mercancía. Lo convirtió en una mercancía, No, es que exactamente. de hecho quien realmente Y es lo una convirtió, brujería, ¿no? Que es Sí. quien realmente el lo delirio de los convirtió comunistas en contra una el capitalismo. mercancía, quien monetizó bastante con él fue Fidel Castro. Bueno, entre otros, porque eso se fue de las manos. Yo creo que eso, No, esa obviamente foto se hizo se fue tan de las famosa manos. que eso se le fue el control Pero no a solamente esa Fidel foto, Castro. no solamente esa foto, estoy hablando de manera general. No, de la Che figura de Guevara. Che, no, yo digo la imagen esta que Sí. icónica, desgraciadamente, de esa foto Pero es de un Che, que ejemplo es... que viene bien para demostrar cómo un mito puede engañar a tanta gente. Y se puede Por supuesto, romancear, un ¿no? peito, por supuesto, Sí. mal contado. Con la figura de un Tú asesino. quieres algo más ridículo, por ejemplo, que ahora mismo las marchas gay y lesbianas y todo esto. Así mismo, con la saltan figura de con Che. la figura de Che, que fue el Que que fue el metía peor en homofóbico Cuba. de verdad. Era un homofóbico que metía a la gente en camiones y se los llevaban a los campos Por de eso concentración. mismo, Es el nivel de a un desinformación. comunista, sea informado o no se le puede recibir con los brazos abiertos. En el mejor de los casos, hay que cogerlo con pinza, con mucho cuidado y reeducarlo. Pero no se le puede decir, venga a la democracia y sé parte de ella, así como así, porque lo que hacen es terminar con la democracia. No, mira, hay una Poco cosa. a poco, porque los comunistas, si algo tienen, es que trabajan a largo plazo y lo han demostrado. Fíjense que el Partido Comunista en Cuba se funda en el 26 y cuando Cuba se declara comunista, en los años 60. Y ¿no? Fue cuando Fidel declaró el carácter irrevocable de Que te repito, Partido el Comunista. no era, que comunista él no era de- originalmente el Partido Perfecto, Socialista, lo que era un fuese, ortodoxo. lo que fuese. El problema fue que Ok. se amparó bajo esa ideología. Él tampoco era un Y- ortodoxo Y germino. aunque él fuese comunista, no fuese comunista, aunque él fuese lo que él haya querido ser, Cuba se subyugó bajo Sí. la ideología del comunismo. Entonces, Yo pienso, para que quede claro lo que yo pienso, que el comunismo es un sistema que tiene que ser llevado a los tribunales internacionales, pero pienso que Fidel fue un diablo tan diablo que hasta el comunismo fue capaz de usar. Y perfecto. eso no sabe el comunismo. Eso está claro, pastor. El problema es que Fidel haya sido el más diablo de los diablos, no Más diablo que hace el menos diablo. criminal al comunismo. No, de acuerdo. Porque Fidel no dirigió Polonia, Fidel no estuvo en Bulgaria, Fidel no estuvo en Checoslovaquia, no estuvo en la URSS, no ha estado, bueno, sí ingirió un poco en Venezuela, en Nicaragua, pero aún así Cuba no es el epicentro del comunismo. Cuba es una consecuencia más de esa ideología malévola. Entonces, que Fidel haya sido el más diablo de los diablos no le quita responsabilidad al comunismo como ideología para nada. Exacto. Por tanto, No, es tan criminal como el fascismo y, de como hecho- todas las ideologías extremas de Y izquierda. de hecho, fíjate qué cuestión, ¿no? Si Fidel Castro usó al comunismo, ¿verdad? Y como tú dices, le dio de su propia. Sí, es que le dio de eso su lo propio usó, veneno. es como si Lo- fuera lo- inocente. Lo interesante es que hoy por hoy, independientemente de que yo diga eso, Fidel Castro es uno de los rostros del comunismo. Por supuesto. Igual que Mao Zedong, igual que Vladimir Lenin, o sea que es uno de los rostros y rostros nefastos. Claro, porque es quien lo llevó a cabo por tantísimos años. Exacto. Yo exacto. reitero que un sistema que pone por encima del resto de las clases, una clase social, aunque repito, al final es la clase más Sí, al perjudicada, final ¿no? termina, claro. Pero que Termina pone por estafada. encima una clase, ¿no? La clase que va a preponderar, que va a ser la hegemónica, ¿no? El resto no sirve, la clase media,
los intelectuales, todos se van de es que es una estupidez. Es una aberración total. Es una utopía, no tiene sentido. Obviamente, en una sociedad tiene que caber todas las clases sociales y tiene que caber todo el mundo, ¿no? Es porque que ese es el problema. El problema es que la sociedad está conformada por individuos y cada individuo es diferente. Exacto. Y cada cual ha de obtener lo que sea capaz de producir. Entonces, porque el comunismo no promete miseria. El socialismo, el comunismo va más allá. No. Fíjate, si son tan irreverentes que van más allá, ellos prometen igualdad en la riqueza, lo que eso es una estupidez tan grande como el comunismo en sí mismo. Porque al final es igualdad en la pobreza. Exactamente, porque al final es igualdad en la pobreza. Por eso ellos mismos al final se reafirman de que prometen, o sea, que promulgan lo que no pueden cumplir, y es todo lo contrario. Por tanto y además, no se trata de pues poner en una esquina a un grupo o no, se trata de ser coherente y de velar porque más nunca nos vuelvan a robar la democracia. Esa democracia que, vuelvo y repito, no fue desbaratada por Fidel Castro. Fidel Castro quizás puso la tapa a la tumba de los cubanos, pero la democracia en Cuba fue desestructurada desde el 1933, cuando los comunistas empezaron a llegar al poder. Ahora, volviendo al debate que nos convocó hoy, ¿no? Que es la tiradera y demás. Bueno, va un poco de esto también, ¿no? Sí, al final, si tú no estás de acuerdo con la posición de alguien radicalmente, o sea, no estás de acuerdo, porque es comunista o porque es de izquierda, bueno, que es lo mismo, ¿no? Porque es de izquierda, porque es socialista, cualquiera de esas figuras. Tú no estás de acuerdo, no vas a marchar con esa persona, pero además tú no vas a dejar de emitir tu criterio. ¿Cuál entonces ustedes creen que sería la posición que debería asumir? No atacarte, a no ser que formes parte del Partido Comunista de Cuba. A ver, pero tampoco debatir con esa persona públicamente. No, eso es otra cosa. No, el debate... No, pero cuidado, porque reitero que muchas veces los cubanos tomamos el debate cuando el debate va en contra mía como si fuera una tiradera. Yo si pudiera debatir me cuesta, pero a lo mejor... tiene que ser, a ver, yo no debato con un comunista ni del PSC, no ni alguien, ni con un policía, ni con un represor, pero quizás con un opositor, con alguien que esté en contra de la dictadura y se autoperciba comunista, quizás puedo debatir con esa persona. Ahora, lo que no marcho con esa persona, no me siento un hermano de causa. Estás luchando por la misma causa que yo, te lo respeto, pero no marcho con un comunista. ¿Dónde es la convocatoria? No te digo, ¿Y cuándo? O sea, no. Sí, no, pero no sea ambiguo, sí o no, para que sea conciso. Yo, por ejemplo, si convocamos aquí, que vamos a estar ahora el 11 de julio, que yo creo que hay que ir convocando, si la dictadura no se ha caído, frente a la embajada, yo voy a estar ahí. Y si hay otro de izquierda protestando conmigo frente a la embajada, bienvenido sea. Y esa es la diferencia entre usted y yo. Yo también voy a estar. Pero déjame terminar de hablar, no hable por mí, por favor. Yo voy a estar ahí también. Ahora, no me tiro la foto con esa persona, no lo veo como que no lo veo parte de mi grupo. No considero un comunista parte de mi grupo. Yo te voy a decir algo. Yo a los que voy a ver como enemigos, a no ser que me abran las puertas y salgan, porque les doy la posibilidad también, son a los que están adentro de la embajada. Usted eso lo ve diferente a mí. Yo veo que como la dictadura que está en el poder no es solamente el problema, la ideología es parte del problema también. Y quien se autoperciba de esa manera, pues para mí está tan equivocado como ellos aún, y cuando esté luchando con nosotros, porque es que ya nos pasó. Ya nos pasó. Los comunistas también estaban peleando en los años 40. Los comunistas también pelearon contra Batista y terminaron traicionando al pueblo de Cuba. Sí. Guste la que le guste y pese la que le pese. Entonces, yo quiero una Cuba democrática. Yo no soy quien para impartirle justicia a nadie, pero no consigo que un comunista sea hermano mío. Bueno, yo quiero dejar claro que yo voy a estar ahí frente a la embajada. Yo también voy a estar ahí. Todos los que vayan, yo no voy a expulsar a nadie de ahí. Yo tampoco voy a expulsar a nadie. Y no solo voy a expulsar a nadie. Si los que están adentro de la embajada abren la puerta y dicen, caballero. No, yo no. Entonces, yo eso no lo voy a hacer. Eso yo no lo haría nunca. Entonces pero nunca. le dicen, caballero, ¿qué? Bueno, entren para acá, sí, pues Mario es muy optimista y lo ve. ¿Para qué? Vamos a apoyar ahora lo vamos a apoyar a ustedes. Ustedes los aceptan. Sí. No, yo no acepto un represor. Sí. Yo no lo acepto. Sí. Es más, yo ahora mismo desafío a la gente de la embajada que nos ve, a nosotros, que caballero, pásense, y es cierto, que ese día vamos a hacer tremenda fiesta. De hecho, no es la primera vez que lo hago. Usted siempre ha sido optimista desde ese punto de vista, a que incluso cuando estamos ahí en la embajada le dice, pásese del lado de nosotros, estamos aquí. Yo eso no lo entiendo. Y sin embargo, he seguido estando a su lado.
Porque entiendo que lo más importante es derrocar a la dictadura Pero comunista de ahora, Cuba. si eso pasara, Ahora, sería una buena... Perdón, déjame terminar. Yo los acepto, pero no los veo. Si eso pasara, sería una buena señal. Sería una señal de que lo que ha pasado es importante, por supuesto. ¿no? Sería una buena señal, pero aún así desconfiaría de todos ellos, porque yo no creo en el arrepentimiento de un represor activo. Yo no creo en el arrepentimiento de un discrepo de tipo que yo sí creo en el arrepentimiento de un represor activo, de alguien que ya tiene su mano manchada. Yo creo que tendrá que ir a los tribunales. Tendrá que ir a los tribunales si es un represor. Por ejemplo, ahora, ¿cómo se llama la embajadora esta? Yaneisi, ¿no? O Leyanis, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la representante del castrismo aquí ahora mismo? ¿Muerto ella? Yo no lo conozco en ningún puesto, pero con el solo hecho de ser embajadora del castrismo hoy, para mí es tan criminal como el que tiene las manos manchadas. Y si mañana ella dice, caballero, yo entiendo que yo he fallado, no le creo. Que yo a la representante, yo se lo creo mira, yo se lo creo a un cederista, a alguien que fue del CR, eso, pero la representante del castrismo aquí en Washington DC, yo no le creo que se arrepienta de nada. Yo lo vería como tremenda victoria. Yo lo veo como tremendo agentón. Eso sí es un agente con todas las letras. Si en la próxima protesta que nosotros hacemos frente a la embajada, ella sale. No, ahí sí me voy de la protesta. Si usted la acepta ahí, yo sí la acepto. Yo no solo la acepto, yo te estoy llamando, yo te estoy convocando a que nos abran las puertas y que anuncies públicamente con la prensa que tú tomas distancia del Partido Comunista y de lo que te mandan en La Habana y que te pasas a la fila de los demócratas cubanos. Yo pienso que, porque de hecho tú eres un defensor de la lucha no violenta. Sí. Y yo vuelvo a decir aquí que la lucha no violenta ha tenido éxito en los países donde las fuerzas represivas han cedido al pueblo. Se han pasado. Entonces, si tú eres un defensor de eso, de alguna manera ahí está siendo contraproducente, ¿no? Bueno. Porque se supone que precisamente vence el luchador no violento cuando logra que los represores se pasen para el lado de ellos. Perfecto. Eso es muy válida esa relación. Déjeme defenderme. Eso está muy bien y puede que si ellos se pasaran en el momento del cambio, ¿quién soy yo para cuestionar? Ahora los voy a seguir sin ver como iguales. Los voy a seguir viendo represores. Yo no creo que alguien que a día de hoy no estamos en los años 20, no estamos en los 60, ni estamos en los 70, donde había que tener acceso a una cantidad de información para de verdad poder conocer. A día de hoy con el internet, quien no conozca la realidad de Cuba, quien no conozca la mentira del comunismo es porque no la quiere ver. Ya está, o porque tiene compromisos que no quiere romper. Pero entonces, en este caso estamos hablando de alguien que va a dejar su posición para pasarse por yo la le voy a decir una cosa. Quizás es porque es mi historia, es como yo la viví. El 11 de julio le dio la oportunidad a cualquier cubano que no estaba formando parte de la lucha por la libertad de Cuba de formar parte de ella. El 11 de julio reivindicó la dignidad de los cubanos, de aquellos que decíamos, por eso no vale la pena luchar, porque yo lo decía. Yo sentía que no valía la pena luchar porque yo nunca vi a nadie más allá de las damas de blanco. Yo no conocía de otra oposición en mi país. Pero a día de hoy, quien no le duelan los presos políticos, quien no le duela la terrible situación por la que está viviendo Cuba, que según todos los que viven dentro es peor que cualquier momento de la historia. Quien no sienta dolor con eso, no lo va a sentir con nada. Y en el momento de que haya un cambio es por conveniencia y no por amor. Pero entonces la lucha no violenta es por gusto, ¿viste? No es por gusto, porque la lucha no violenta no va solo de los represores, sino de las masas. Que son las que la lucha no violenta, lo digo, cuando tú analizas la historia de la lucha no violenta y donde ha tenido éxito, es porque los represores se han yo te digo algo, y es lo que necesitamos. Y es lo que necesitamos, ¿no? Sí, pero los represores en cuestión del ejército, no la embajadora. La embajadora aquí no va a hacer nada con ninguna diferencia. Y ahí lo que me refiero, yo aún así le aplaudiría que se pongan del lado del pueblo porque vamos a lograr la transición, pero lo sigo viendo represor. Lo sigo viendo represor. No, hay una cosa. No se lo voy a creer. Hay una cosa que se llama justicia transicional, ¿no? Que es precisamente la justicia hay que aplicarla. Tampoco es que vamos a irnos con heridas sangrantes y todo por ir para allá. Es obvio, ¿no? Pero, fíjate, o sea, una justicia que se va a impartir precisamente basada en los derechos de cada cual. Porque incluso hasta esos represores, asesinos, criminales, etcétera, etcétera, tienen derechos, ¿no? A tener juicios justos y todas esas cosas y ver quién tuvo sangre en las manos, quién no la tuvo, todas esas cosas. Su Nuremberg. O sea, que no van a pagar justos por pecadores, porque a lo mejor este tiene más culpa que este otro, aunque todos sean culpables. Pero, obviamente, cuando alguien que milita con el régimen deja de militar con el régimen, ya sea por lo que sea, y decide, mira, si el embajador ahora mismo dice esto es territorio libre de Cuba, que obviamente eso sí es una gran utopía, pero es que ¿qué más necesita? Mi pregunta es la siguiente: ¿qué más necesita un
represor o un simpatizante del régimen a día de hoy para cambiar su postura? ¿Qué más necesita? Que la situación sea cada día más adversa para ellos. Pues más adversa de la que ya es. Que Para ellos. Ah, no, pero para ellos son unos descarados. No para el ¿no? pueblo. Si la situación es más adversa para ti, claro que cualquier. No, por Sí. supuesto, como dice. Pero eso es lo que cuando tenemos el que callo te buscar. duele, no. Rainier, Pero cuando mira, el es callo que te eso duele, es lo todo que el hace mundo. que la lucha no violenta triunfe. Que la situación se transforme en totalmente adversa para los represores. Es cuando ellos ceden, de lo contrario ahí, no van a eso no es ceder. válido, eso es por conveniencia. Yo te digo algo, Lo que Rainier. sea, pero es así. Bueno, Mira, entonces siguen siendo unos Sí, represores. yo no quiero una prolongación en el tiempo, al infinito, de esta situación. Yo aspiro a que pronto, tú hablabas de que pasó un 11 de julio, pero se acerca otro 11 de julio. Yo aspiro a tener una victoria pronto. Y si queremos una victoria pronta, ¿cómo tú crees que va a ser ese día la victoria? Obviamente. Yo creo que va a ser con el pueblo de Cuba en las calles, pero el de afuera y el de adentro. Sí, pero ese día, como tú dices, Además, va a ser impulsado ese por el día, exilio. como tú bien te das cuenta, Así lo veo yo. como tú bien te das cuenta, ese día todo el mundo va a querer decir, no, yo siempre estuve con ustedes. ¿Tú te das cuenta de claro, eso? eso es obvio. Bueno, pues qué mejor que se den Y cuenta. para eso habrán tribunales. Exacto, pero qué mejor que desde ahora comiencen a dar los pasos. Pero es que yo creo que ahí nosotros No, a es que veces, eso no pasa, yo no creo que pasa nosotros nada. tenemos una parte donde no terminamos de entendernos. Yo no he dicho que no lo hagan. Felicidades. Yo lo que estoy diciendo es que no los acepto. Si ellos salen y se ponen a protestar con nosotros fuera de la embajada, yo me voy. Yo no tengo nada que hacer con un comunista y menos con un representante del régimen. Ni ahora ni nunca, como decían los muñequitos de las rayas. O sea, la gente no puede cambiar. La gente se puede cambiar. ¿Tú quieres una prolongación al infinito de esta situación? Señora, pero tú estás diciendo cosas que yo no he dicho. No, yo no he dicho que tú has dicho eso. Yo te hice una pregunta. La gente no sí puede cambiar, pero es que ¿en qué se basa el cambio? Porque el cambio tiene que ser genuino. Es que hay mucha gente que militó en el Partido Comunista. Va a tener cubano. media Cuba fuera de la Hay mucha democracia. gente Pero que mucha tuvo gente que se dio ideas. cuenta era por desinformación, era porque no sabía. Ya eso no lo hay. Por lo que Ya fuera. yo no sabía. Ay, yo no sabía que los comunistas eran así de malos. Ay, yo pensaba que íbamos a todos ser iguales. Eso es lo que dice la gente que ha cambiado. Pero a día de hoy, ¿quién puede estar engañado? Porque el que era comunista y cambió, lo que dice es, miren, discúlpenme, yo Mira, estuve puede engañado. llegar un momento, A pienso día de yo. hoy, ¿usted cree que pueden existir gente comunista que están engañadas? Puede llegar el momento. A día de hoy. Pero dígame a ver, eso. Si te voy a responder. Ah. A ver, puede llegar el momento en que una persona que por una razón o por otra ha militado a favor del régimen diga, no, está bueno ya, hasta aquí. Y hasta puede ser embajadora. ¿Entiendes? Puede ser cualquiera, puede Hasta puede puede ser tener el embajador. nivel que sea. Yo te Y voy a de decir hecho algo. lo han habido. Nosotros vamos a protestar juntos frente a la embajada y me encanta que estemos protestando contra los que representan la dictadura. Ahora, si tú me dices, Mario, ¿qué usted quisiera en el tiempo? Que sigamos viniendo mes tras mes, año tras año, nosotros del lado de acá y ellos del lado de allá. No, yo lo que quiero es que llegue el día en que ellos digan, mira, caballero, se acabó esta lucha. Nosotros Mario, pero es que nos yo quiero lo pasamos mismo a que usted. Ya. Yo quiero lo mismo que usted. Simplemente yo no me quedo ahí con ellos. Y usted sí. Más nada que eso. Ya está. Ya, ok. Quiere decir que después de tanto luchar no vas a festejar tu victoria. Yo lo festejo solo. O sea, si me dan a elegir entre festejarla con un comunista Yo la voy a o festejarla solo, yo la la voy a festejo festejar solo. con el pueblo de Cuba. Yo también. Claro. Con el que no sea comunista. Con el pueblo de Cuba. Entonces, por eso los invitamos a ser parte de este grupo de cubanos que más allá de sus diferencias, De sus lo que tiraderas. hacían es la libertad de Cuba, siempre entendiendo algo. Lo que más aporta para derrocar la dictadura es hacer que esa dictadura caiga, no tirarnos entre los que estamos haciendo oposición a la dictadura castista. Ustedes ven que nosotros tenemos diferentes posturas, pero mañana en otra manifestación vamos a estar ahí los tres juntos alzando la voz por los presos políticos y por la realidad de Cuba, que Cuba merece un cambio. Por favor, síganos en todas nuestras plataformas digitales. Somos cubanos en Washington DC, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok y en Twitter. Desde aquí les damos un abrazo y los invitamos a que nos sigan. Por favor, pastor, Gracias, regálanos una oración. Sí. Dios Todopoderoso, te quiero agradecer porque tú, que eres el único que pudiéramos decir que en el universo estás exento de ninguna mancha, tú tienes misericordia y tienes gracia para todos nosotros que al fin y al cabo somos unos pecadores. Yo te quiero rogar que muy pronto, Dios Todopoderoso, caiga la dictadura de Cuba y que caiga también las dictaduras mundiales, todas cuales sean, y que también el comunismo tenga su Nuremberg, porque hay millones de víctimas. Yo te ruego, Padre, que también el día que tengamos la libertad de Cuba, seamos capaces todos de recibir al que venga y el que tenga que ante la justicia dar cuentas, pues tendrá que dar cuentas, pero que también seamos capaces de recibir a personas que obviamente tienen el derecho a decir yo estaba equivocado y yo me sumo
a una Cuba democrática. Y si esa persona es Lianis Torres, la embajadora en Washington, D.C., será bienvenida también. Gracias, porque esto es el amor y es la tolerancia y es la compasión que tú nos has demostrado a nosotros. Yo te pido que muy pronto en Cuba triunfe el bien sobre el mal. Te lo ruego en el nombre de Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén y amén.